Y lo que menos destacaban eran las sombreras con forma de dragón que adornaban su uniforme. Ambas crestas dracónicas estaban ahora sujetas a cuellos etéreos, retorciéndose y mirándola fijamente. La batalla la había exigido mucho. Ella misma había entrado en su propia transformación parcial, aunque una que podría decirse que es menos impresionante visualmente, o eso cree ella. Un brillo de escamas verde oscuro adornaba sus brazos y rostro, sus uñas afiladas como garras, mientras que sus dientes se afilaban como puntas. Una hilera de púas curvas y salientes sobresalía de sus hombros hasta la parte baja de la espalda, estrechándose hasta formar una larga cola que se movía de un lado a otro. Kid se había referido en una ocasión a su aspecto durante este proceso como similar al de una ogresa, al igual que muchos de los enemigos del pirata Kid cuando experimentó tal transformación. Frente a la resplandeciente apariencia de Gideón, la suya parecía bastante simple. Claro, si la apariencia lo fuera todo, ya habría perdido hace mucho. Y si hay algo que se le da bien, es salir adelante en un mundo de situaciones de mierda. Ríndete, no eres rival para mí, gruñó Gideón. Toda esta batalla te tiene en desventaja. Apenas has resistido lo que te he lanzado. Ven en silencio, al menos ahórrate la vergüenza de ser capturado. Hablas demasiado, ¿lo sabes? Gruñó Cira, apenas estamos empezando. Gideón simplemente se burló. Semejante desaliento era común en este oficio, su poder quedaría demostrado pronto. Sus ojos brillaron cuando Cira se abalanzó sobre él, con su hacha derribada con un resplandor verde azulado. Sus armas chocaron de nuevo, solo para que el vicealmirante la derribara de nuevo con otra explosión de energía. Esta vez, el ataque no cesó. Un instante después, el marine estaba frente a ella. Cira sintió un golpe en el estómago cuando el soldado dorado le asestó una patada en el abdomen, haciéndola estrellarse contra un manglar cercano. Alguien se está poniendo demasiado nervioso, gimió Cira para sus adentros mientras se tambaleaba hacia atrás. Una energía verde brillante se concentró en su puño y se lanzó hacia atrás con un gancho de izquierda a una velocidad vertiginosa, haciendo que la cabeza de Gideón se volviera hacia atrás. El ataque no cesó, ya que Cira arañó con ambas garras en un tajo cruzado, seguido de otra patada circular que hizo que Gideón se tambaleara hacia atrás. Te voy a freír. Cira sonrió, con una llama verde azulada brillando en el fondo de su garganta. Las púas de sus hombros brillaron brevemente antes de que un chorro de energía verde brotara de su boca, envolviendo al vicealmirante en un mar de fuego. No puedo bajar los brazos ahora, sea cual sea el monstruo que use ese mocoso vicealmirante, está claro que no usa todo su poder. Necesito mantenerlo a la defensiva, este ataque no lo sorprenderá por mucho tiempo y... Sus ojos se abrieron de repente. Incluso mientras inhalaba más aire caliente, parecía haber una fuerza igual que la empujaba. Y ver lo que lo hacía casi la dejó atónita. Gideón caminaba con paso seguro, con una mano extendida mientras las llamas se refractaban y se disipaban a su alrededor. El inmenso calor se sentía, pero era como si la luz a su alrededor estuviera sometiendo el ataque ardiente de Cira a su capricho. Más rápido de lo que la vista puede seguir, Gideón se materializó ante ella de nuevo. Esta vez, un fuerte puñetazo la sacudió en la mandíbula y la envió de vuelta hacia atrás. El ataque del vicealmirante fue implacable, e inmediatamente después, una multitud de ráfagas de energía crepitantes de sus dos cabezas de dragón la obligaron a correr a cubrirse mientras los rayos rasgaban el suelo. Gideón solo necesitó uno de sus cuchillos arrojadizos para que se soltara brevemente mientras la mujer se agachaba tras un manglar, jadeando por el esfuerzo y siseando de dolor. Uno de esos rayos le había raspado el hombro durante el bombardeo, una herida leve por ahora, pero suficiente para que pudiera sentirla. Todavía desafiante, Cira hizo crujir ligeramente su cuello mientras repasaba sus opciones. Bueno, entonces es bastante brutal en situaciones difíciles. Limpiándose un rastro de sangre de los labios, Cira esbozó otra sonrisa. Toda la tripulación tenía predilección por la violencia. Era seguro decir que encajaría bastante rápido a pesar de sus diferentes pasados. Incluso ella disfruta de una buena pelea de vez en cuando. Pero es seguro decir que, esta vez, su oponente estaba a un nivel mucho mayor que ella. El otro almirante sigue en algún lugar de la isla. No puedo arriesgarme a liberar al monstruo por completo a menos que quiera atraerlos directamente hacia nosotros. Pero una pelea directa no me va a favorecer. Ese mocoso chillón tiene el poder de todo un escuadrón de marines, y apenas ha sudado. Apretando los dientes, desenvainó otro de sus cuchillos. El kaiju que le otorgaba poder era poderoso por sí mismo, pero sobre todo era una bestia ágil y ágil.
La velocidad sería su ventaja, y si tenía la más mínima posibilidad de escapar, sería esa. Asomándose desde detrás del árbol, Ziraar cerró la daga. Ante ella, los ojos de Gideon se movían de un lado a otro, mientras las etéreas cabezas de dragón sobre sus hombros también escrutaban el paisaje en busca de alguna señal de ella. No está segura de si esas cabezas podían ver, pero el momento oportuno será crucial para la siguiente operación. Gideon dio un paso más, lo suficiente para que su espalda quedara momentáneamente frente a ella. Y ese momento fue todo lo que ella necesitaba. El cuchillo en su mano también ardía con fuego verde. Saltó rápidamente hacia adelante y lo descargó con un martillazo. Un fuerte estruendo resonó desde el claro. Zira se esforzó, intentando bajar la hoja, pero no pudo avanzar. Porque una de las cabezas dracónicas de Gideon ya había cerrado sus mandíbulas alrededor de la hoja. Un buen truco. Quizás hubiera funcionado si no fuera porque ya sabía que estabas allí. Y Zira sintió que la dejaban sin aire una vez más cuando el vicealmirante la impulsó hacia atrás con otro rayo de energía. Esta vez, Gideon no se detuvo mientras rayos crepitantes surgían de los etéreos rostros dracónicos, todos apuntando a la pirata abatida. El rostro de Zira se deformó al soportar el dolor crepitante, las explosiones de alto voltaje que la derribaban. Fin de la línea, pirata, lo oyó gruñir. Gideon estaba ahora de pie sobre ella, con el arma en alto mientras las dos cabezas de dragón sobre sus hombros preparaban otro ataque, con la intención de borrarla de este mundo. Sonriendo desafiante, estaba a punto de soltar un último comentario mordaz cuando un objeto pasó junto a su cabeza. Y el vicealmirante que la atacaba fue derribado por el impacto directo en su pecho. Derrapando hacia atrás, gruñó al ver que más gente se separaba de la línea de árboles. Un ruido metálico lo alertó. El golpe accidental fue causado por nada más que una gran bola de chatarra. Al levantar la vista, pronto identificó la fuente. El capitán de los piratas de Kid aún tenía el brazo en alto, rodeado de energía púrpura. Se levantó e intentó castigar a estos insurgentes por su fallido intento de rescate, pero pronto se encontró con otro pirata enmascarado que lo atacaba con guadañas giratorias, desviando su atención. Oye. Lo tenía contra las cuerdas. Ladró Zira mientras se transformaba de nuevo. Kid solo se burló. Pues no lo demostraste. Un poco de gratitud, por favor. Te acabo de salvar el pellejo. Si bien debo admitir que Zira estaba un poco sobrepasada, quizás sea mejor que discutamos cuando el dragón dorado ya no sea un problema, propuso Killer. Ninguno de ustedes se irá a ninguna parte. Gruñó Gideon, levantándose del suelo mientras la energía crepitaba entre sus puños. Rayos. ¿Cómo sabes elegirlos, Zira? Maldijo Kid. Una lucha a muerte no les favorecería en este punto. Desde el principio era evidente que la diferencia de poder entre ambos bandos era demasiado grande, sin mencionar que una lucha prolongada también atraería al almirante, que aún rondaba el archipiélago, hasta su ubicación. Su propia energía magnética lo recorría. Para escapar, necesitarían una distracción lo suficientemente grande. Calentad. Alambre. Que le prendan fuego. Otros dos piratas con aires punk se pusieron en acción, lanzando un par de pesadas cadenas que pronto se engancharon en los brazos de Gideon. El vicealmirante gruñó, forcejeando contra el tirón mientras los dos miembros de los piratas de Kid intentaban tirarlo al suelo. Sin embargo, pronto vio otra figura que se dirigía hacia él. El soldado de la masacre ya estaba en movimiento. Con una patada cargada, volvió a encontrarse con las espadas del pirata con casco. Esta vez, sin embargo, el golpe fue mucho más fuerte, y tras un poco de resistencia, Killer cayó al suelo. El poder recorrió su cuerpo a través de las cadenas que le sujetaban las manos. Pronto Eat y Wire también fueron derribados. Gideon gruñó. Solo faltaban dos piratas más por abatir. Oye, idiota. Gideon levantó la cabeza de golpe al encontrarse con la mirada feroz de Kid. Levantó el brazo. Mientras una sombra se proyectaba sobre él, comprendió demasiado tarde la verdad. Los atacantes anteriores solo eran una distracción mientras su capitán recogía suficiente chatarra de los piratas caídos a su alrededor para crear una masa giratoria con sus poderes magnéticos. Maldita sea, tengo que evadir. Pero esos pensamientos se desvanecieron cuando el exiliado se reincorporó a la pelea, la luz verde se iluminó antes de disparar su aliento de calor hacia él, obligándolo a bloquear. Y ese fue todo el tiempo que Kid necesitó. Con un grito de esfuerzo, Kid lanzó la montaña de chatarra hacia el vicealmirante. El impacto provocó un gran estruendo que resonó en el claro.
Cuando se disipó el polvo, la tripulación vio que Gideon estaba enterrado bajo la montaña de metal. Ahora, salgamos de aquí. Ladró Killer. Eso no lo detendrá mucho, y algo así pronto llamaría la atención. Recuperando la compostura, los piratas de Kid se marcharon a toda prisa, sin querer verse envueltos en nada más. Apenas unos segundos después, la pila de metal estalló cuando Gideon se desprendió y quedó flotando en el aire mientras su ira hervía. TCH, ese fue un golpe sucio, se burló el vicealmirante, mientras sus monstruosos rasgos se hundían en su cuerpo al deshacer la transformación. Casi pensó en perseguirlos, pero pronto sopesó sus opciones. Originalmente estaba allí para buscar algo más, pero este pequeño desvío lo había distraído. Y unos pocos piratas como ellos no podían compararse con su verdadero objetivo. Con eso en mente, Gideon una vez más ascendió a los cielos en busca de su presa. Todos los demás piratas los podía dejar a Kizaru. Ahora mismo había peces más grandes para pescar. Mientras tanto, ante esa revelación, los sombrero de paja no sabían qué hacer. A ver si lo entiendo bien. Los marines no solo no derrotaron a Gold de Roger, sino que él decidió entregarse. ¿Pero por qué lo haría? Preguntó Nami. Los ojos de Rayleigh se pusieron ligeramente vidriosos al recordar el hecho, aún fresco en su mente incluso después de más de 20 años desde aquel fatídico día. Hubo una época en que los piratas de Roger eran el nombre más infame del mar. Los títulos no significan mucho para nosotros, pero Roger disfrutaba de la atención. Éramos casi inigualables, pero todo llegó a su punto álgido cuando contrajo una enfermedad mortal. Los sombrero de paja se miraron al oír eso, sin saber cómo procesar la revelación. Rayleigh tomó otro trago de alcohol antes de continuar el relato. Por mucho que lo intentáramos, ningún médico pudo siquiera determinar qué tipo de enfermedad era, y mucho menos tratarla. Por si sirve de algo, mi capitán aceptó su mortalidad con bastante facilidad. Reunió a la tripulación para un último viaje a través del Grand Line, y en menos de un año llegamos al final. Pensar que estuvo sufriendo todo el tiempo, Usopp jadeó asombrado. Es incluso más fuerte que en las historias. Gran parte de su sufrimiento fue aliviado por el médico que recogimos en Twin Capes. Los tratamientos de Crocus aliviaron gran parte de su sufrimiento, aunque finalmente no logró curarlo. Espere, señor Crocus. Brook se quedó boquiabierto. Mi antigua tripulación y yo nos lo encontramos en los Cabos Gemelos hace unos 50 años. ¿Se unió a la tripulación del Rey Pirata? El anciano dijo que se hizo médico de barco con una tripulación pirata para buscar a otro grupo, recordó Jian. ¿Qué probabilidades hay? Ah, parece que ya se conocían. ¿Cómo ha estado? Supongo que sigue cuidando de esa ballena, sonrió Rayleigh al oír la conexión. Estuvo con nosotros unos 3 años, pero aún así es un amigo. Con eso y más, navegamos alrededor de Grand Line una vez más, y lo logramos todo. Llegamos a Raftel y conquistamos lo que nos propusimos. El mundo lo notó al instante y nombraron a Roger el Rey Pirata. Todo esto no significaba mucho para un hombre moribundo, pero Roger lo aceptó de todos modos. Y una vez terminado, después de comer, servir bebidas y cantar canciones, los piratas de Roger se separaron esa misma noche y él se entregó al día siguiente. Todos dijeron que Monkey D. Gap fue quien finalmente lo capturó, reflexionó Robin. Así es como se convirtió en el héroe de los marines, pero la realidad es mucho más diferente. ¿Ja? ¿El abuelo fue quien lo hizo? Exclamó Luffy. Ah, cierto, olvidé mencionar que tu abuelo también estuvo involucrado en esto, dijo Rayleigh riendo. Él y Roger eran rivales acérrimos, nacidos en bandos opuestos, pero el respeto entre ellos era palpable. No sabía qué pasó después de que se entregara, pero Garp era el único que le habría dedicado su tiempo. Sí, Garp era un pez gordo en esa organización, dijo Shaki con una sonrisa. Yo también tuve algunos encontronazos con el viejo. ¿Todo esto parecía realmente predeterminado?, se preguntó Jian. Es como si hubiera trazado lo que quería hacer y lo hubiera hecho paso a paso, hasta que su destino quedó sellado. Después de todo, sus últimas palabras marcaron el comienzo de la nueva era pirata. Bueno, no es que supiera lo que pensaba un muerto. Aunque tuviera alguna intención, no pensé que nada de eso fuera a propósito. Rayleigh se encogió de hombros. Incluso colgado en la horca, la sonrisa de Roger nunca se borró de su rostro. Aún recuerdo las últimas palabras que me dijo. Todavía no me muero, compañero. Las últimas palabras de un capitán a un amigo, aún resonaban en su mente. Rayleigh sonrió.
Los recuerdos aún vibraban en su mente. Ese día, el mundo entero lo vio morir, pero sus palabras lo hicieron prácticamente inmortal. Independientemente de si pretendía o no que sus palabras tuvieran algún efecto, estoy seguro de que todos los que lo presenciaron lograron extraer alguna sabiduría, para bien o para mal. Volviéndose hacia Luffy y Jian nuevamente, el ex pirata sonrió. De hecho, alguien más que ambos conocen también estaba entre la multitud ese día, un tal pelirrojo Shanks. ¿Qué? ¿Conoces a Shanks? Exclamó Luffy. Espera, no me digas que el señor Shanks también formó parte de la tripulación del rey. Balbuceó Jian. Riley rió entre dientes. Diste en el clavo. Cuando navegamos hacia el final del Grand Line, él y ese chico, Buggy, eran apenas aprendices de barco, incluso más jóvenes que muchos de ustedes. Ni hablar. Estaban en la misma tripulación. Luffy se quedó boquiabierto. ¿Vamos a ignorar que precisamente Buggy estaba en el barco del rey pirata? Nami hizo una mueca. Eran tan jóvenes en aquel entonces, y ahora parece que ambos son grandes nombres en el mundo pirata. Señor Shanks, sí. El payaso no tanto y se burló Jian. Sabía que era un emperador, pero haber navegado con el ex-rey. Así que la persona que ambos conocen proviene de un entorno bastante poderoso, comentó Robin. Nunca les contó esto, ¿verdad? Riley sonrió con suficiencia. Sin embargo, fue por él que me enteré de ustedes dos. Y sin duda tenía mucho que contar. Habló de Luffy y de mí. Jian sonrió suavemente. Una parte de él siempre había asumido que era una simple mota en la carrera del emperador pelirrojo, alguien que lo conoció por casualidad después de muchas desgracias. Incluso después de todos estos años. Sí, ustedes dos le causaron una gran impresión. Primero fue hace 10 años, cuando me lo encontré por casualidad en este mismo lugar. Le faltaba el sombrero de paja y uno de los brazos. Cuando le pregunté por él, tenía mucho que decir sobre ti, Luffy. El capitán del sombrero de paja sonrió con cariño ante eso. 2 años después, durante un viaje de abastecimiento, nuestros caminos se cruzaron de nuevo. Esta vez, la noticia fue mucho más sorprendente. Recogió a un joven pasajero único, uno que llevaba un equipaje considerable. Debió de pasar poco después de que me entregara, murmuró Jian. Y entonces supiste exactamente qué era. Por cómo lo dijo, solo podía ser eso, afirmó Riley. Él me ayudó, cuando no había nadie más, él y su equipo fueron quienes me encontraron, Jian suspiró con nostalgia. Tengo muchas ganas de volver a verlo pronto. Añadió Luffy. Y lo harás cuando llegues al nuevo mundo, rió Riley. Justo después de que recubra tu nave. Te lo prometí antes, ¿no? Este es cortesía de la casa. Piensa que es un agradecimiento por haber salvado a Hachi antes. Guau, gracias por la generosidad. Usopp hizo una reverencia. Supongo que las cosas están empezando a mejorar para nosotros ahora, dijo Franky radiante. Eso me recuerda, ya que tu antigua tripulación ha visto tanto, ¿sabrías cuál es la voluntad de G, verdad? Preguntó Robin. ¿Y dónde te enteraste de eso? Riley simplemente sonrió con suficiencia. Ya lo había leído antes. Algunos textos antiguos lo mencionan. Antes de venir aquí, visitamos una isla del cielo. Uno de los poneglyphs incluso tenía grabado el nombre de Roger. Si es así, Roger debió de ser capaz de descifrar los escritos antiguos. Quizás sepas lo que ocurrió durante el siglo del vacío hace 900 años. Sí, descubrimos lo que pasó, confirmó Riley. ¿Qué? Robin, esto es importante. Siempre quisiste aprender sobre eso. Jadeó Chopper. Correcto, pero por tu bien creo que es mejor no decírtelo ahora. El conocimiento se adquiere mejor a paso firme, es mejor no adelantarse demasiado, ¿no te parece, Nico Robin? Los ojos del arqueólogo se inclinaron hacia abajo ante eso. Oara había pagado el precio de tal conocimiento, conocía muy bien las consecuencias. Por supuesto, si realmente necesitas saberlo, con gusto te lo contaré todo. Tú decides. Robin sonrió y negó con la cabeza. Si algo he aprendido después de todo este tiempo, es que esta conclusión la debo llegar yo. Creo que la encontraré si continúo este viaje con esta tripulación. Te ayudaremos a alcanzarlo, afirmó Jian, rodeándola con un brazo por la cintura, a lo que Robin le dedicó una sonrisa apreciativa. Estoy seguro de que algún día la conclusión a la que llegue será diferente a la nuestra. Depende de tu interpretación cómo desees procesar esa información.
Riley sonrió radiante antes de continuar. También una pequeña modificación a tu afirmación anterior. Roger no podía leer las palabras antiguas. A diferencia de los arqueólogos de tu antigua patria, no tenía la capacidad de traducirlas. Sin embargo, de alguna manera lo oyó todo. Lo describió como escuchar a través de la voz de todas las cosas, pero no estoy seguro de cómo lo hizo. Ya veo, asintió Robin, sumido en sus pensamientos. Creo que estás dejando escapar una gran oportunidad, Robin. Protestó Usopp. El viejo lo sabe todo. Esta es nuestra misión para saber qué pasó antes. Yo también tengo una pregunta. ¿El One Piece, de verdad está bien? Hola. Usopp, ¿qué estás haciendo? El francotirador dio un grito cuando el capitán de la tripulación se acercó furioso, con desaprobación en la mirada. No quiero saber dónde está el One Piece, no estamos aquí para eso. Todos los piratas del mundo buscan este tesoro, ni siquiera sabemos si existe. No quiero embarcarme en una aventura aburrida si lo descubrimos así. De hecho, dejaré de ser pirata ahora mismo si le preguntas. El resto de la tripulación recibió esa declaración con orgullo. Llevan tanto tiempo juntos, y aún así, Luffy sigue sorprendiéndolos constantemente. Su respeto solo puede crecer. ¿Realmente lo tiene dentro, no? Zoro sonrió. Sabíamos perfectamente lo que nos proponíamos, asintió Sanji. Fuimos nosotras las que decidimos seguirlo después de todo, comentó Nami con cariño. Bien hecho, Luffy, sonrió Jian. Nunca se han dicho palabras más ciertas. Ah, tienes razón. Lo siento, Luffy, no quise decir nada. Asintió Usopp apresuradamente. Oye, viejo, haz como si no hubiera dicho nada. Ja ja ja. Son un grupo muy interesante. Rió Riley. Roger era igual cuando lo conocí. Será muy importante en el futuro. El viejo pirata abrió otra botella. Dicho esto, ¿de verdad están preparados para esto? El viaje hasta ahora ha estado lleno de desafíos, sin duda. Descubrirán que lo que les espera hará que lo que sucede aquí parezca un paraíso. ¿Serán realmente capaces de conquistar este océano legendario? Luffy sonrió con determinación. No conquistaré nada. Ser rey pirata es ser libre, y el rey de los piratas es la persona con más libertad de todas. Eso es lo que quiero ser. Menudo niño y... silbó Shaki desde la barra. Puede que hayas conseguido un nuevo fan aquí. Así que eso es todo. Rayleigh simplemente rió entre dientes. Jian levantó la mano, llamando la atención de la antigua leyenda. Sé que decidimos no arruinar el resto del viaje, pero hay algo que debo preguntar. El resto de la tripulación también se reunió. Esto era algo que los afectaría a todos. El viejo pirata asintió. Me preguntaba cuándo mencionarías eso. Prometí antes que te explicaría algunas cosas, así que lo haré. Jian respiró hondo antes de continuar con su petición. Antes, en la casa de subastas, parecía un sueño lúcido. Pero podía sentirlo todo, oírlo todo, incluso mientras otra fuerza controlaba mi cuerpo. Disipaste ese trance con una sola mirada, pero no era a mí a quien te dirigías. Sí, eso fue muy aterrador, nunca te había visto hacer algo tan terrible. Usopp se estremeció. Era como si estuvieras poseído, murmuró Sanji. Ni siquiera pudimos comunicarnos contigo. Rayleigh esperó expectante mientras el joven pirata continuaba. Hasta hace poco, creía que esto era solo un poder de una fruta del diablo, difícil de controlar, pero nada más. Este viaje me ha demostrado una y otra vez lo contrario. Soy capaz de hacer cosas que ningún usuario de una fruta del diablo es capaz de hacer. He conocido a otros con habilidades similares. Pero nunca, hasta ahora, había pasado por algo como lo que pasó en la casa de subastas. Rayleigh-san, mencionaste el nombre de monstruo. Sigue vivo, ¿verdad? Rayleigh se reclinó en su silla y asintió levemente. Si has averiguado tanto, estás más cerca de la respuesta de lo que crees. Es como suponías. No solo adquiriste los poderes de esa criatura, sino que el ser mismo de Gojira vive en ti. El resto de la tripulación se quedó boquiabierta, sorprendida. Espera, todo este tiempo, cuando dijiste que tenías una especie de monstruo dentro, pensé que solo estabas siendo dramático, pero ahora puede controlarte. Tartamudeó Frankie. Todo esto coincide con lo que me contaste antes, Jian, pensó Robin. Jian no se inmutó ante la revelación. Era una hipótesis que sospechaba desde hacía mucho tiempo. Las palabras de Rayleigh no hacen más que confirmarla.
Toda esta charla sobre el espíritu del kaiju, solo para que sea tan literal, rió entre dientes el primer oficial. Entonces, en la casa de subastas susurró Nami, no eras tú el que hablaba, sino ese monstruo. La tripulación miró a su primer oficial con preocupación, la preocupación se reflejaba en sus ojos. ¿Qué le pasa? ¿Nunca habíamos visto algo así?, preguntó Sanji. Rayleigh suspiró. Es un poco difícil de explicar, pero el fenómeno que experimentaste es algo que todos los que han consumido el alma del kaiju han padecido. En resumen, tu cuerpo ya no es solo tuyo. Jian frunció el ceño, pero he tenido este poder desde que era un niño, no es que sepa cómo llegó a mí, pero han pasado casi 10 años y lo he usado más de unas pocas veces, ¿porque esto solo está sucediendo ahora? ¿Y cuántas veces en estos años has tomado su forma, y cuántas desde que zarpaste con tus amigos? Jian hizo una pausa. Desde que entró en Grand Line, sin duda ha dependido cada vez más del poder del monstruo. 8 años de práctica no eran nada comparados con unas pocas semanas navegando como pirata. Lo que antes parecía un esfuerzo titánico para mantener la transformación completa ahora es como agua de una manguera. El desarrollo lo había entusiasmado en un principio, pero parece que, como siempre, había algo más. Creo que te oí decir que iba demasiado rápido, a través de la neblina, murmuró Jian. ¿A esto te refieres? Cada vez que accedes al aura de Gojira, esta también se conecta contigo. Cuanto más te conectas con las habilidades de la bestia, más se conecta con tu cuerpo. Puede que aún no lo sientas, pero estás cambiando. Tu propio espíritu se fusiona con un ser perdido en la historia. Nami tragó saliva ante eso. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Jian se está convirtiendo en una especie de híbrido entre monstruo y persona? La descripción más precisa es la de un cuerpo que alberga dos almas. Una de ellas simplemente estaba latente antes, pero su exposición a ella la ha despertado de su silencio. Rayleigh explicó. Quizás no hayas oído hablar de ellas antes, pero hay historias perdidas en el tiempo que hablan de lo mismo. Y lo hemos presenciado nosotros mismos. 2 de mis antiguos compañeros de tripulación tenían poderes como los tuyos, Jian. Hasta Roger se ha topado con gente con el poder de esas bestias. Exclamó Brock. Así que es verdad, y las historias, las leyendas, y parece que lo sabes bien, Rayleigh-san. En aquel entonces pronunciaste el nombre del monstruo. Balbuceó Jian. Y pudiste mantenerlo a raya con una simple orden, añadió Robin. Rayleigh sonrió con sorna al oír eso. Digamos que ese supuesto rey de los monstruos y yo nos debemos una especie de favor. Es una historia muy larga que no se explicará en un día, así que no te aburriré con los detalles. En cualquier caso, la verdad es que has obtenido poder, pero creo que sabes bien que te lo han prestado. Imagina que tu cuerpo es como un barril de vino, donde el aura de Gojira y la tuya se mezclan, y sus experiencias, emociones y sentimientos chocan entre sí. Cada vez que accedes a su poder, consciente o inconscientemente, te expones a sus recuerdos, a su alma, y él a la tuya. Entonces eso significa que si un lado añade demasiado y luego se desborda, y dijo Jian entre dientes. Los demás pronto captaron la insinuación y miraron a Jian con preocupación. Sí, así fue como tus acciones se vieron influenciadas en la casa de subastas. Enfurecido por la vil injusticia sucedida, tu mente quedó expuesta a la suya, y su propia rabia amplificó la tuya. Tal mezcla de emociones solo ocurre cuando los cuerpos que comparten ambas almas se entrelazan rápidamente en un corto periodo de tiempo, lo que se revela en un fenómeno conocido como la furia del kaiju, comprendió Jian, apretando el puño. Crocus me advirtió sobre esto, y he sido tan firme en mantener mi individualidad, que quizá esté destinado a ser superado por este monstruo. No dejaré que eso pase. Gritó Luffy. Ya hemos pasado por mucho, sé quién eres realmente, y no eres ese lagarto tan grande en absoluto. Jian parpadeó ante el estallido. Luffy tartamudeó. ¿Hay algo que podamos hacer? Gimió Chopper. Jian, solo ha usado ese poder para ayudarnos. No lo perderemos ante Gojira. Oiga, señor Rayleigh, dijo que ya había visto esto antes, añadió Frankie. Seguro que también conoce el final bueno. Sí, Jian. Gritó Usopp. Tienes que enseñarle a ese grandullón lo que es. Todavía tenemos más aventuras por delante, ningún lagarto grande va a cambiar eso. Afirmó Luffy. Yo estaré ahí para él, todos estaremos. Robin le puso una mano en la espalda, apoyándolo. Jian sonrió agradecido al grupo.
Tienen razón, gracias a todos, haré lo mejor que pueda. Sin embargo, su fachada de confianza se tambaleó un poco, y la tripulación notó su leve vacilación. Ojalá pudiera ayudarte más con esto, pero al final soy un simple espectador. Si bien los piratas de Roger finalmente descubrieron la verdad sobre los Kaiju, algo así le corresponderá resolverlo al individuo que comparte el alma de la bestia. Rayleigh suspiró. Si te sirve de consuelo, puedo contarte la historia de los Kaiju, si quieres. Jian reflexionó un rato antes de negar con la cabeza. Por cómo lo dices, aunque lo supiera ahora mismo, no me serviría de mucho. Además, como dijo Luffy, si supiera la respuesta tal como es, esta aventura sería bastante aburrida. Sospeché que esa sería tu respuesta. Si esos dos compañeros de tripulación estuvieran cerca, quizás podrían arrojar más luz. Sin embargo, por intimidante que parezca, al menos por ahora, Gojira parece no querer apoderarse de tu agencia, sino guiarla según sus propios planes. El poder del rey del monstruo es indiscutible, pero es un ser orgulloso e indómito. Si no quieres doblegarte, es importante que lo hagas con la misma fuerza de voluntad. Entonces solo puedo intentar igualarlo, asintió Jian. Habrá que añadirlo a la lista de tareas pendientes con respecto a este poder. Te ayudaremos, Jian. Gritó Chopper. Estamos contigo pase lo que pase. Entiendo que esto es mucho para asimilar. Todo saldrá a la luz con el tiempo, cuando esté listo para revelarse, aseguró el viejo pirata. Pero ya basta de preguntas hipotéticas, aún tienes algo que solicitar de mis servicios, ¿verdad? Tras ponerse de pie y sacudirse el polvo, Rayleigh se aclaró la garganta. En cuanto a tu barco, yo lo recubriré. Por discreción, quizá tenga que moverlo de donde atracó originalmente. Tardará unos 3 días en prepararlo para tu descenso a la isla Gyojin. Pero una vez listo, podrás incluso superar las profundidades del mar. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Gimió Usopp. Todos los marines de por aquí nos buscan. Sí, definitivamente necesitamos encontrar un lugar donde escondernos. Chopper asintió rápidamente. Podemos escondernos en el mercado, en público, otras personas pueden cubrirnos, sugirió Nami. Además, puedo hacer más compras. No te relajes tanto ahora. Espetó el francotirador. Somos 10 ahora mismo, creo que es mejor que nos dispersemos, propuso Frankie. No pueden ir a por todos nosotros. Eso sí que tiene sentido, reflexionó Zoro. Podemos ir a diferentes partes del archipiélago y encontrarnos al cabo de 3 días. No estoy seguro de cómo planeas volver a encontrarte, Mosead, agregó Sanji. Estamos hablando de ti. Jian-san, ¿qué sugieres? Preguntó Brock. El usuario de Kaijuzoan frunció los labios antes de ofrecer su opinión. Expandirse tiene sus riesgos. Si alguno de nosotros se topa con los marines, podrían pedir refuerzos y abrumar a quien haya sido sorprendido. Probablemente sea mejor si avanzamos juntos. Así estaremos mejor protegidos. Bueno, no podemos quedarnos aquí sentados. Movámonos primero y decidamos qué hacer después. Añadió el capitán de Goma. Shaki sonrió con sorna ante esa idea. En 3 días, vuelve a este bar. Rayleigh te acompañará a tu barco. La mujer salió brevemente de la habitación y regresó al poco rato con una hoja blanca en las manos. Mientras tanto, toma esto. Rayleigh asintió. Ah, sí, esto nos ayudaría a encontrarnos en 3 días. Tomó la hoja y, arrancándola en pedacitos, procedió a pasar uno a cada invitado. Esta es mi Vibrecard, ¿puede? Oh. Tú también tienes uno de estos. Luffy sonrió. Mi hermano mayor también me dio el suyo. Se moverán hacia ti, ¿verdad? Así es, así que me ahorro una explicación. Son una buena forma de encontrar gente si buscan discreción, sobre todo en profesiones como la nuestra. En ese caso, los veo a todos en 3 días. Mucha suerte hasta entonces. Kamie, Papu y Hachi también fueron a despedirlos. Cuídense, sombreros de paja, lo siento de nuevo por causar tantos problemas. Bueno, entonces nos vamos. Con una confirmación de cómo irían las cosas, los sombreros de paja abandonaron el bar, sin saber que en ese momento sus destinos cambiarían para siempre. Entonces, ¿alguien tiene un plan para los próximos 3 días? Intervino Frankie. Se dirigieron a otra arboleda, esta aparentemente ignorada por los marines que rastreaban otras partes del archipiélago, pero con ellos allí, sus próximas opciones eran decididamente limitadas en comparación con antes. Podría hacerme el muerto. Seguro que me pasan de largo.
Sonrió Brook. Pueden simplemente pincharte, y entonces te alarmarás y descubrirás tu identidad, señaló Jian. Además, eso no es posible para el resto de nosotros. De repente, Luffy sonrió. Lo tengo. Podemos volver al parque de diversiones. Es un lugar grande y... Cállate. No puedo creer que te lo tomes tan a la ligera. Casi todos, menos Robin, exclamaron. Te dan ganas de volver a subir a la montaña rusa. Eso no es cierto. Protestó el capitán sin mucho convencimiento. Aunque puede que no nos vean en las atracciones, reflexionó Chopper. La risa de nuestro capitán atraía a todos los marines en un radio de 80 kilómetros. Jian suspiró. Recuerden, al final nos cayó encima un almirante, y esta vez la pifiamos mucho con la planificación. Hoy ha sido un día de locos, ¿verdad? Comentó Sanji. Logramos salvar a una sirena de unos traficantes, desbaratar una subasta de esclavos, poner a un dragón celestial en su lugar, entre otras cosas, y luego nos encontramos con un pirata legendario de otra época que ahora está cubriendo nuestro barco. Nada mal para un día de trabajo. Sí, ese Rayleigh no era para nada lo que esperaba, añadió Frankie. Me alegro de haberlo conocido. ¿En qué estás pensando, Jian? Comentó Robin al ver que su amante se estaba quedando un poco atrás. El usuario de Kaijuzoan levantó la vista y sonrió, extendiendo la mano y entrelazando la suya. Es extraño. He descubierto más de lo que esperaba sobre este poder mío, pero con los comentarios de Rayleigh, lo que tengo delante nunca ha sido menos claro. Jian se echó el pelo hacia atrás. Me pregunto. Si me pasa a mí, debe haber pasado lo mismo con los demás que hemos conocido. El maestro Tritón, Ryugetsu, Erika, incluso el señor 05 y Gilzar. Si lo que dice Rayleigh es cierto, entonces debe haberles pasado a ellos también. Parece que esta conspiración nuestra se profundiza cada vez más, reflexionó el arqueólogo. La verdad detrás de todo esto, los Kaiju, el siglo del vacío, también es intrínsecamente parte de la historia. Lo que ambos buscamos sin duda será inesperado. Solo espero que todos estén preparados cuando lo encontremos, respondió. Con cada descubrimiento que hacemos, el abismo se ensancha. Siempre fue más grande que nosotros. Robin asintió. Yo también sentí lo mismo entonces, pero nuestros amigos estarán listos. La mujer se inclinó, su frente rozando la de él. Me has demostrado que... Eso espero, Jian finalmente esbozó una sonrisa. Conociéndolos, puede que incluso lo estén deseando. Un beso reconfortante siguió pronto y los dos cerraron los ojos, disfrutando del momento hasta que... Oigan, ya entiendo que ustedes dos, tortolitos, ya tienen más o menos su propio mundo, pero aún así tenemos que encontrar una manera de escondernos. La ira irónica de Zoro los separó. Jian negó con la cabeza con una risita. No te preocupes, seguimos aquí. Si tan solo tuviéramos cuidado y no. Nunca logró terminar porque un rayo abrasador se disparó por encima y explotó en un manglar cercano. Nos encontraron. Gritó Usopp. La tripulación se puso alerta al instante, lista para enfrentarse a su oponente. Pero el que apareció los dejó a todos perplejos. Se oyeron fuertes pasos en el claro cuando la enorme figura emergió de entre los árboles, elevándose sobre el grupo de piratas. Era alguien demasiado inesperado, pero para los sombrero de paja, por desgracia, era demasiado familiar para su gusto. De ninguna manera, y balbuceó Usopp. ¿Por qué está aquí de nuevo? Gruñó Sanji. Bartolomeu Kuma, susurró Robin horrorizado. El señor de la guerra, con aspecto de oso, emergió de la maleza. Sus ojos no mostraban la menor emoción. Jian apretó el puño. Su último encuentro aún estaba fresco en su memoria. La emboscada improvisada de los 7 guerreros del mar en Thriller Bark les había infligido una derrota devastadora. Parecía que, en ese momento, el ataque a un noble mundial había sido suficiente para que uno de los 7 señores de la guerra también fuera enviado allí. Cuidado, todos. Todos recordamos cómo fue la última vez. Gruñó Frankie. Espera, ¿quién es este tipo? Luffy lo miró confundido. Casi lo olvido, en ese entonces Luffy estaba inconsciente cuando apareció Bartolomeu Kuma, recordó Jian. Básicamente, en el barco Isla, después de derrotar a Grendolas, este cabrón también decidió colarse en la fiesta. El primer oficial explicó. Es otro de los 7 guerreros del mar, es una larga historia. Creo que ahora lo recuerdo. Mencionaste que un tipo oso apareció mientras yo dormía. ¿Por qué está aquí ahora? Se dio cuenta Luffy.
En aquel entonces intentó acabar con nosotros, pero escapamos por poco, dijo Chopper. Debió darse cuenta de que seguíamos vivos y está aquí para terminar el trabajo. La última vez, salimos de una pelea de duras penas, gruñó Jian, mientras un fuego azul empezaba a arremolinarse a su alrededor. Esta vez estamos en plena forma, y como no está dispuesto a ceder, lo obligaremos a moverse. Me parece bien. Frankie asintió. Después de la paliza que nos dieron, me apunto a una pequeña venganza. Golpe de venganza. El cañón de aire derribó al hombre enorme al instante, pero la celebración se vio truncada cuando el señor de la guerra se puso de pie, imperturbable ante el golpe. Frankie gruñó molesto, pero el cyborg se vio obligado a correr cuando Kuma alzó los brazos. Los demás sombreros de paja se dispersaron cuando el señor de la guerra disparó múltiples láseres desde la palma derecha, cada uno de los cuales hizo volar tierra y escombros al impactar. ¡Guau! Tiene láseres. ¡Qué genial! Luffy, Chopper, Usopp y Brock se maravillaron. Pero también da mucho miedo. No es momento de deslumbrarse. Ladró Zoro, abalanzándose también y asestando un tajo en una pierna del hombre oso. Para su consternación, ni siquiera recibió un rasguño, y Zoro también fue repelido por otro rayo láser. Los ojos del enorme pirata permanecieron impasibles mientras observaban al grupo, eligiendo a su próximo objetivo. Isatsu. Embosi. Gon pesado. El proyectil de Usopp cegó brevemente al señor de la guerra, tiempo suficiente para que Chopper le asestara un fuerte puñetazo. Pero, al igual que antes, el golpe ni siquiera hizo que Kuma se inmutara, y la boca del pirata Osefno se abrió de par en par cuando un rayo amarillo se disparó hacia donde estaban, fallando por poco a los dos, pero enviándolos por los aires con una onda expansiva. ¡Uaa! Red de araña. Si no fuera por una red de manos construida apresuradamente por Robin, su aterrizaje habría sido mucho más pesado. Gracias Robin, murmuró Chopper, es muy duro. Y esos malditos láseres dan demasiado miedo. Lloró Usopp. Ninguno de nuestros ataques puede hacer nada. Espera un momento, Jian frunció el ceño. ¿Ha estado disparando láseres todo este tiempo? ¿Pasa algo? Preguntó Nami. No estaba en mi mejor forma entonces, pero allá en Thriller Bark, recuerdo claramente que las manos de Bartolomeu Kuma tenían huellas de patas. Esta vez, sus manos tienen agujeros que dispararon esos láseres hacia nosotros, pero si comió una fruta del diablo entonces. El usuario de Kaiju Zoan se quedó sin aliento al darse cuenta. Chicos, ese no es él. ¿En serio? Jadeó Sanji, saltando hacia atrás después de que una de sus patadas tampoco lograra disuadir al caudillo atacante. Yo también le devolví la patada, es la misma sensación de metal duro. No, tiene razón. Gruñó Zoro. Luché más contra él entonces. Todo lo que hace este impostor es insignificante comparado con lo que Kuma pudo hacer. No sé qué, pero este no es el mismo señor de la guerra. Sus reflexiones se interrumpieron cuando Kuma abrió la boca. Un brillo amarillo anunció la llegada de otro láser. Jian saltó hacia adelante, interceptando el ataque con su propio rayo atómico. Los dos rayos colisionaron en el aire antes de sacudir el claro con una gran explosión. Eso ya estaba ahí antes, gruñó el usuario de Kaiju Zoan. Quienquiera que sea este tipo, es igual de duro. Entonces también debemos tomarlo en serio. Declaró Luffy. Un pulso le recorrió el cuerpo al entrar en la segunda marcha, y el vapor se filtraba por sus poros. Gomu Gomu no Jet Pistol. El puñetazo mejorado bastó para derribar la cabeza del señor de la guerra, pero esta se revirtió al instante, disparando rayos por la boca mientras el cuarteto de monstruos los rodeaba. Los cuatro asintieron. Si sus ataques uno contra uno tenían poco efecto, quizás se necesitaba más potencia de fuego. Mientras los demás tripulantes se agachaban para cubrirse, los cuatro comenzaron el asalto. Todos juntos ahora. Gritó Luffy. Jian, Zoro y Sanji no necesitaron más explicaciones, y todos saltaron hacia el hombre alto mientras Luffy le devolvía el puñetazo. Gomu Gomu no. Atomo y. Santoryu. Diablo y. Boom. Gigaton Mouton Jet Poundo. Un feroz ataque combinado impactó al Shichibukai de lleno en el pecho. Una cuchilla de aire giratoria de Zoro, una patada fulminante de su cocinero, rematada con el puñetazo azul de su primer oficial y terminando con un rápido y abrasador puño del capitán. Incluso un señor de la guerra tendría dificultades para resistir algo tan poderoso.
De hecho, si la humareda tenía algo que decir, entonces Kuma había aguantado mucho más de lo que podía soportar. Pero dicho miembro de los Shichibukai, impostor o no, claramente no era un oponente común. Los cuatro abrieron los ojos de par en par al ver aparecer a Kuma. Esto no significaba que no causaran bastante daño. La piel alrededor del rostro y el pecho del pirata se desprendió en algunas partes, revelando la grotesca mezcla de metal y cableado que había debajo, y uno de sus ojos expuestos se había convertido en un orbe rojo brillante. Pero por lo demás, su enemigo seguía siendo lo suficientemente fuerte como para continuar su ataque. Los demás sombrero de paja volvieron a lanzar una lluvia de ataques, pero todos fueron rechazados con la misma intensidad y repelidos con gran potencia de fuego. Este tipo está loco. Maldijo Sanji. ¿De qué está hecho? Ni siquiera intentar cortocircuitarlo funcionará. Gritó Nami, mientras su tacto climático arrojaba nubes en tiempo extra. Mierda, Frankie se quedó boquiabierto. Es igual que yo, un cyborg. Pero su tecnología es mucho más avanzada que la mía. Zoro gruñó. Aún así, eso lo confirma. Antes, cuando peleábamos con Kuma, si le lanzaban un ataque, lo esquivaba antes de que pudiéramos reaccionar, o sus almohadillas desviaban cualquier cosa que le apuntara. No aguantaría un golpe así con tanta imprudencia. ¿Qué está pasando aquí? Gruñó Jian. Por muy resistente que fuera su oponente, no tendría que andarse con rodeos. Las llamas a su alrededor volvieron a arder. En el fondo de su mente, los rugidos resonaban en su cabeza. Me está provocando de nuevo, sus palabras rezuman miel venenosa, marcaría la diferencia, pero todos en la isla lo sentirían si lo desatara ahora. Ya luchaban con un señor de la guerra. Si el almirante también aparecía ahora, no se atrevería a pensar en lo que podría suceder. A medida que Kuma se acercaba, la decisión se volvió cada vez más urgente. Jian. El primer oficial levantó la vista. Los ojos de Luffy estaban fijos en los suyos. Era una mirada que solo se mostraba en momentos de seriedad, y en ese momento, el camino estaba despejado. Tenemos que derribarlo. El capitán no dijo nada más, pero la decisión era clara. Jian asintió con determinación mientras la energía atómica comenzaba a fluir a través de él. Llamaré su atención, lo derribarás de un golpe. Gruñó su transformación parcial saurio. Luffy asintió, saltando hacia los límites del claro mientras Jian cargaba directamente contra el pirata cyborg. Solo un poco de poder y suficiente para satisfacernos a ambos y... Con un rugido, el primer oficial saltó hacia adelante, esquivando decenas de disparos láser de las palmas del señor de la guerra. Al precipitarse, ambos chocaron con estrépito. Tensando contra el pirata mecánico, Jian se clavó en el suelo. El estado de Kuma seguía siendo un misterio, pero parecía que aún tenía la fuerza suficiente para igualar su transformación parcial. Ambos se tomaron de las manos, empujándose en un acto de fuerza. En Thriller Bark, apenas podía mover un dedo por lo que habíamos vivido antes, no podía hacer nada para ayudar. Kuma emitió un leve gruñido mecánico cuando, de repente, el usuario de Kaiju Zoan comenzó a empujar hacia atrás, forzando al señor de la guerra cyborg a retroceder con cada paso. Abrió la boca y disparó más láseres dorados, pero Jian los esquivó fácilmente con un gesto de la cabeza. Robin apagó rápidamente cualquier otro disparo láser, formando 4 pares de brazos alrededor de la boca del cyborg, cerrándola con todas sus fuerzas y haciendo que el láser explotara dentro de la recámara. ¿Y ahora? Estoy en plena guerra. Incluso entonces, un miembro de los Shichibukai seguiría siendo un problema. Pero eso no es un problema aquí. Con un fuerte tirón, Jian empujó al pirata con aspecto de oso, haciendo que Kuma se tambaleara hacia atrás, con la boca entreabierta por una ligera sorpresa. Después de todo, ni siquiera eres él para empezar. Atom Ray. Lo que siguió fue un torrente de fuego atómico, cuyo empuje obligó al cyborg a caer al suelo. Jian impuso más energía al golpe. Milagrosamente, Kuma aún resistía, incluso cuando su rostro comenzó a descascarillarse y derretirse en el calor abrasador, dejando al descubierto el cráneo metálico que se encontraba debajo mientras luchaba por levantarse. Ahora Luffy. El capitán no necesitó más convicción, saltando sobre el usuario de Kaiju Zoan, con el pulgar ya en la boca. El señor de la guerra impostor abrió la boca en un último intento desesperado por disparar un rayo láser, pero esta vez, la velocidad no le favoreció. Gomu Gomu no rifle gigante. El puñetazo expandido se clavó en la cabeza del falso Kuma, y el repentino impacto provocó que la máquina chisporroteara y chisporroteara.
Todo esto culminó en una explosión final, y la máquina, ahora decapitada, se desplomó, inmóvil. Sí. Vamos, Luffy. Vitoreó Nami. Bien hecho, capitán. Jian jadeó, dedicándole una sonrisa al chico de goma. Luffy le devolvió la sonrisa, antes de que una masa de aire se desinflara repentinamente de su cuerpo, obligándolo a recuperar su forma encogida. Maldición. Fuera lo que fuese esa máquina, tuvimos que darlo todo para derribarla. No estaba solo. Era solo una pelea, y aún así, todos parecían sin aliento. Para empezar, ni siquiera era el verdadero señor de la guerra, y con eso, una sensación de terror invadió el claro. Si eso fuera simplemente falso, ¿cómo se compararían con el auténtico? Tomemos un descanso. Gian asintió. El resto de la tripulación asintió con cansancio, desplomándose donde estaban, finalmente recuperando el aliento. ¡Ay! Jadeó Luffy de nuevo. Esa pelea me dio mucha hambre, yo también quiero dormir. Pero no podemos quedarnos mucho tiempo, advirtió Sanji. Las otras arboledas todavía están en alerta máxima. Después de todo, todavía nos buscan. Chicos, miren esto. La llamada de Franky los alertó de repente. El carpintero señaló los hombros del cíborg caído y, al observarlo más de cerca, vieron las letras impresas en su piel. PX4 y comentó Robin. ¿Qué se supone que es esto? Gian frunció el ceño. Parece una especie de etiqueta, o incluso el número de serie de un producto. Zoro de repente abrió mucho los ojos. Ahora recuerdo, en aquel entonces, en Thriller Bark, cuando estaba solo con el verdadero Bartolomeu Kuma, mencionó algo llamado el Proyecto Pacifista, un arma humana viviente. ¿Eh? ¿Te habló? Preguntó Luffy. Aunque el resto de la tripulación finalmente supo la verdadera razón de las heridas sufridas en el Island Ship, su capitán aún desconocía la verdadera razón por la que había resultado tan herido ese día. Por suerte, Luffy no había pensado mucho en ello. En resumen, me dio una paliza después. Zoro desvió el tema con facilidad. Pero si el gobierno mundial lo hubiera convertido en una máquina viviente, también podrían haberlo hecho con otras personas. La comprensión llegó rápidamente. Si hubieran tenido la prisa de enviar un clon de Kuma a la isla, entonces... Tenemos que escondernos. Jian jadeó ahora. Sin tiempo que perder, se preparaban para volver a la acción. Eso fue hasta que los láseres volvieron a brotar de los árboles. Gritando de sorpresa, la tripulación sintió vibrar el suelo cuando, entre la espesura, emergió otro gemelo idéntico de Kuma, con las manos en alto, listo para disparar. Es otro Kuma. Gritó Chopper. De verdad que hay un grupo entero aquí. Gimió Usopp. Maldita sea, maldijo Sanji. No podemos luchar contra esto, el agotamiento aún era demasiado palpable para ellos, apenas lograron vencer con una de esas máquinas, y cada segundo desperdiciado luchando contra una de ellas significaba que las fuerzas restantes en la isla podían localizarlos fácilmente. Apenas tuvieron oportunidad de recuperar el equilibrio cuando algo pesado aterrizó frente a ellos con un fuerte boom. Otro. Exclamó Jian. Al disiparse el humo, pronto se reveló que no era otra copia de Kuma la que apareció ante ellos, aunque aún así era alguien a quien debían vigilar. ¡Caray! Gruñó un hombre corpulento, con la complexión de un luchador de sumo, al posar la mirada en el cyborg incapacitado. Su mirada era seria mientras alzaba la enorme hacha de guerra de su espalda. Esos pacifistas son carísimos, ¿sabes? Fabricar uno solo costó lo mismo que un acorazado de la marina. ¿Quién es este tipo? Espetó Luffy. El hombre del hacha ignoró el comentario mientras levantaba el caracol transpondedor en su mano. Tengo a los piratas del sombrero de paja a la vista. Están en la arboleda N12. Atacando ya. Quítate de nuestro camino. Gritó Luffy. ¿Quién eres tú? No creas que te diré nada. Yo, Sentomaru, soy el hombre más defensivo del mundo, y nada se me escapa. Literalmente nos dijiste exactamente lo que te pedimos, dijo Jian con expresión seria. Te lo informé por cortesía, no porque me lo pidieras. ¿En serio? ¿Vas a cambiar el rumbo así como así? A por ellos, PX1. Ordenó Sentomaru, y la unidad pacifista que lo seguía entró en acción de inmediato, obligando a los sombreros de paja restantes a dispersarse de nuevo mientras más láseres caían a su alrededor. Gastamos demasiada energía luchando contra una de esas cosas. Gritó Zoro. Y esa es solo una de sus máquinas. Aún hay un almirante por aquí. Tenemos que encontrar la manera de irnos.
Entonces tendremos que correr. Decidió Luffy. Parece que tendremos que separarnos después de todo. Esa es probablemente la mejor decisión que has tomado. Usopp asintió de inmediato. Zoro, ve con Usopp y Brook. Decidió Luffy. Sanji, tú lleva a Nami y Frankie. Suena como un gran plan. Deberíamos irnos ya. El esqueleto asintió y se fue. Sí. Vamos. Usopp saltó apresuradamente sobre la espalda de Zoro. Corre por tu cuenta. Espetó el espadachín. Puedes contar conmigo, Luffy. Protegeré a Nami-san con mi vida. Sonrió el cocinero. Nami solo se llevó la mano a la cara ante las payasadas del cocinero. ¿De verdad, me vas a dejar con la sensación de estar excluido? Se burló Frankie. Entonces nos quedamos los dos en la retaguardia. Gianna asintió. Robin, Chopper, quédense cerca. Luffy asintió afirmativamente. Entonces está decidido. Nos veremos en el Sunny en 3 días. Por ahora, solo concéntrate en escapar. No te vas a ninguna parte. PX-1 ordenó Sentomaru, y el clon cyborg de Kuma ya se había estrellado contra el grupo de Sanji. Con un disparo láser, el pacifista destruyó el puente de madera que salía del bosque, aislándolos. ¡Qué rápido! Exclamó el chef con el ceño fruncido. No nos lo están poniendo fácil. PX-1 abrió fuego de inmediato con más láseres, lo que provocó que el trío se dispersara. Agotados, la pelea parecía inevitable en ese momento. Nos vamos de aquí también. Gritó Luffy, dirigiéndose directamente al borde del bosque. Frente a él, Sentomaru, el del hacha, permanecía impasible, sin apartar la vista del pirata. Un pulso sordo hizo que la piel de Luffy brillara con un rojo tenue al activarse de nuevo la segunda marcha. La velocidad extra habría marcado la diferencia. No podrás pasarme. Ya te dije que mis defensas son impenetrables. Gruñó Sentomaru, poniéndose en cuclillas y asestando un fuerte golpe con la palma justo cuando Luffy lo alcanzaba. El capitán de Goma gritó de dolor al salir volando hacia atrás. Luffy. Gritó Chopper. Maldición. ¿Qué pasa con ese ataque? Duele. Cada vez más gente puede golpearte a través de ese cuerpo de goma tuyo, dijo Gian furioso. No son guerreros comunes y corrientes. Al menos hemos desviado su atención, afirmó Robin. No debería haber nada que impida que el grupo de Zoro escape. No cuentes con ello. Se burló Sentomaru. El tío se ha encargado de ellos. Apenas el luchador de sumo terminó de hablar, un rayo de luz dorada atravesó el aire sobre ellos, impactando el camino hacia donde se dirigía el equipo de Zoro y provocando una explosión masiva que sacudió todo el claro. Los tres cayeron al suelo al instante. ¡Ah! ¿Más cyborgs? Gritó Usopp mientras rodaba por el aire. No, esto es mucho más poderoso. Gruñó Zoro, luchando por ponerse de pie. Esas explosiones de imitaciones de Kuma no fueron. Dios mío. Gritó Brook, señalando con un dedo enorme. El hombre del traje amarillo que apareció a continuación eclipsó rápidamente a todos los presentes en la arboleda, y con razón. Saludos, piratas del sombrero de paja. Una voz relajada resonó en el claro, a pesar de que su dueño nunca habló en voz alta. No fueron fáciles de encontrar, pero ahora es hora de terminar esta persecución. Los ojos de Robin se abrieron de par en par al ver la escena. Oh, no, nos encontró. Es Kizaru. Es el almirante de la marina que enviaron aquí. El almirante. Lloró Usopp, estamos condenados. Zoro, tienes que movirte. Gritó Luffy. ¿Y ahora qué hacemos gimió Chopper. Todo se está poniendo patas arriba, gruñó Gian. Dos potencias, y los marines pisándoles los talones. Escapar ya no es una opción. A menos que corran un gran riesgo. Su corazón latía con fuerza, el rugido en su cabeza se hacía cada vez más fuerte, el inquilino en su alma bramaba con seducción. Hay poder para usar. Y el poder debe ser respetado. Oye, Luffy. Gritó Gian, alertando al capitán. Si queremos escapar, tendremos que hacerlo rápido. Espera, Gian, ¿qué estás tratando de hacer? Estamos acorralados, pero aún hay una manera de liberarlos. Puede que no pueda vencerlos, pero puedo atraer su atención hacia mí. No. Protestó Robin, dándose cuenta de su plan mientras una capa de fuego comenzaba a rodear a su compañero. No puedes. Lo harán. Ya pensaremos en algo. Dijo Chopper. No nos quedan opciones. Protestó Gian.
Luffy, en cuanto me transforme, llévate a todos y lárgate de aquí. No mires atrás, no sé cuánto tiempo puedo ganarte ahora que el maldito almirante está en escena, pero de todas formas, se pondrá feo rápidamente. Jian y el capitán apretó los dientes. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, todos estaban en peligro. ¿Y aún así estaba allí como capitán? ¿Qué podía hacer? No hay mejor momento que el presente. Jian se puso de pie, sus ojos adquiriendo un azul luminiscente. Si este monstruo quiere mi mente, al menos la dirigiré a algo primero. La energía que sentía en su interior crecía rápidamente, sintió que su determinación se fortalecía. Algo así, siempre necesitaba su poder para lograrlo. Una chispa enorme, una gran transformación. Entonces, justo cuando estaba a punto de encender la cerilla, sintió de repente una especie de campanas de advertencia resonando con fuerza en su mente. Fue suficiente para desviar su atención. ¿Qué demonios? Su sentido del peligro gritaba en su mente, miró a su alrededor atentamente, tratando de localizar la ubicación exacta. Entonces lo vio. Un breve destello de luz. Y eso era todo lo que necesitaba saber. Bajar. Fue todo lo que pudo gritar justo cuando el golpe impactó en su pecho. Jian. Solo podía oír el grito colectivo de la tripulación, y entonces el dolor lo golpeó, recorriéndole todo el cuerpo. Estaba en el aire, con los pies ya despegados del suelo mientras se elevaba por toda la arboleda, rodando bruscamente al aterrizar. ¿Qué demonios fue eso? Podía oír el grito preocupado de Sanji, claramente incluso más allá de las explosiones de fuego láser. ¿Por qué está tan brillante de repente? Usopp fue el siguiente. Lo que hubiera sucedido fue suficiente para desviar su atención del almirante en el bosque, aunque fuera brevemente. Por fin te encontré, y entre la carnicería, una nueva voz resonó por encima de todas, suave y sedosa, pero llena de dominio. El corazón de Jian se detuvo. Ya había oído esa voz antes. Su visión se aclaró al ponerse de rodillas con dolor, con los huesos rotos alrededor del pecho y las costillas recuperándose con fuerza al iniciarse su regeneración, justo a tiempo para ver descender del cielo. ¿Quién demonios eres? Gruñó Luffy. Con sus etéreas alas doradas, el recién llegado ignoró al ruidoso capitán. Sus ojos estaban fijos en una sola persona. Tú, graznó Jian al reconocerlo. Eres ese vicealmirante de la Marina. El encuentro en Mu ocurrió semanas atrás, pero esa aura intensa que percibió en aquella cámara subterránea era inconfundible. Ya poderosa entonces, ahora era casi abrumadora. Dios mío, así que te acuerdas de mí. Gideon se rió entre dientes. Qué conmovedor. En medio de su conversación, ahora dándose cuenta del rango del recién llegado, los otros sombreros de paja estaban igualmente sorprendidos. Este no es un marine cualquiera, Robin retrocedió un poco. ¿Por qué está aquí Gideon, el dragón dorado? Se dice que solo desciende cuando los marines quieren aniquilar algo por completo en el menor tiempo posible. ¿Cuántos marines de gran tipo vinieron a capturarnos? Usopp se estremeció de miedo. Chopper olfateó el aire, abriendo mucho los ojos mientras se cubría el hocico con los cascos. Mi corazón no puede dejar de latir. Esta sensación es aún más intensa que cuando Jian está cerca. Yo también lo siento, jadeó Zoro. Es una sensación desgarradora que se te clava en el alma. Es otro, se dio cuenta Luffy y Jian son el mismo. El vicealmirante Gideon también fue enviado aquí. Sentomaru ladeó la cabeza. ¿Todo esto solo por un par de piratas? Gideon-kun. Kizaru saludó con indiferencia. Pensé que solo me habían enviado a mí. No esperaba verte aquí. Tengo mis propios asuntos personales que resolver aquí, Borsalino Senpai, respondió el joven marine. No se preocupe, no seré una molestia. Ya veo, entonces intentemos terminar rápido. Kizaru asintió, antes de volver al grupo de Zoro, con la intención de terminar lo que había empezado. ¿Por qué estás aquí? Jadeó Jian. No me digas que esos dragones celestiales están tan desesperados. Gideon se burló mientras descendía, el vicealmirante avanzó lentamente, sus botas blindadas resonando en el suelo. No me mezcles con el resto de esos aduladores de esta organización. Oí que Luffy, el sombrero de paja, estaba tan loco que incluso le levantó los puños a uno de los llamados dioses de Tierra Santa. En cualquier otro momento, le habría estrechado la mano. Pero, por desgracia, no estoy aquí por eso. Jian dio un paso atrás mientras Gideon continuaba. Te he estado vigilando, ¿sabes?
Todas las hazañas en las que te has metido, toda la destrucción que has sembrado. Tú y esa tripulación tuya realmente se hicieron famosos, ¿verdad? Los ojos de Gideon se entrecerraron y se tiñeron de rojo. Ahora, me pregunto quién tiene realmente una mano en el volante. ¿Tú o ese monstruo? Bueno, eso no da nada de miedo, gruñó Jian. Si has venido hasta aquí, hazlo ya. Directo al grano, me gusta esa eficiencia. Gideon sonrió, y los sombrero de paja observaron conmocionados cómo rayos dorados de energía crepitaban alrededor del vicealmirante. Espero que recuerdes la historia que te conté en aquel reino submarino, la de los dragones gemelos. Había mucho en esa leyenda que he omitido, aunque un duelo entre nuestras bestias parecía inevitable, esperaba que tuvieras algún sentido. El aire alrededor de Gideon crepitó cuando su brillante lanza de 3 puntas se formó de la nada. Aún así, te lanzaste con mayor vigor, e incluso con una historia tan interesante perdida en el tiempo, aún necesito considerar el resto del mundo. Considera que el enfrentamiento entre nuestros dos monstruos se adelantó prematuramente. Luffy, Robin, todos, susurró Jian. Sus compañeros solo pudieron tragar saliva. Correr. Y Gedeón se abalanzó sobre él, y todo el claro estalló en un caos. Tenemos que salir de aquí. Gritó Sanji. Nami creó un miraje desesperadamente, pero ninguno fue suficiente para detener la avalancha de fuego del pacifista, simplemente destruyendo el miraje. Es implacable. Jadeó el navegante. Entonces tendré que darle aún más fuerte. Gritó Frankie. Le voy a echar toda mi cola. Golpe de Vent. Reuniendo toda su energía, la enorme explosión de aire logró derribar al pacifista, aunque brevemente. Los tres huyeron de inmediato. La ventaja no duraría mucho. Su vida se vio interrumpida por otra serie de explosiones que cubrieron los límites del bosque. El grito de miedo de Usopp se oyó incluso por encima de ellas. El grupo de Sanji se estremeció. Sus enemigos no escatimaban en gastos para asegurar su caída. Por favor, esté bien, susurró Nami. Posiblemente era el peor desenlace posible para el grupo de Zoro. Ni qué decir tiene. Su oponente los superaba en todos los aspectos. Escapar era su única opción, y Kizaru simplemente no les dio esa opción. Un rayo de luz que salió de su dedo abrió una trinchera frente a los piratas que corrían, cortándoles el camino al instante. Preferiría mucho que no intentaran escapar, dijo el almirante con voz pausada. Es mucho trabajo perseguirlos. Es rapidísimo. Parece que sabe exactamente lo que vamos a hacer. Gritó Brook mientras el trío se veía obligado a dispersarse de nuevo. Su huida había sido desafortunada hasta el momento. El almirante no solo podía disparar rayos de luz devastadores, sino que su velocidad era casi inigualable. En un abrir y cerrar de ojos, Kizaru apareció de nuevo ante ellos, girando y asestando una patada giratoria a toda velocidad que se estrelló contra las espadas de Zoro mientras el cazador de piratas intentaba bloquearlas. Fue suficiente para hacerlo retroceder varios metros. Este es el poder de un almirante, que casi me rompe los huesos de los brazos. ¿Qué vamos a hacer? Gimió Usopp. Si huir no es una opción, tendremos que ir a por todas. Zoro se puso de pie tambaleándose, con las 3 espadas desenvainadas, adoptando una postura familiar. Este es, sin duda, el oponente más fuerte al que nos hemos enfrentado aquí, no te guardes nada. Los otros 2 sombreros de paja retrocedieron mientras una aura demoníaca envolvía al espadachín, dándole la apariencia de un demonio de 3 cabezas y 6 brazos. Kizaru simplemente observaba con curiosidad el desarrollo. Kyutoryu. Y con un destello, atravesó a Kizaru, las 9 espadas operando como una sola y partiendo al almirante por la mitad. Asura. Makyusen. Oh, qué miedo, fue todo lo que Kizaru tuvo que comentar mientras su cabeza y torso volaron por los aires. Lo atrapó. Exclamó Brook. Sí. Vamos, Zoro. Gritó Usopp. Todo terminó en un segundo. Y en el segundo, sus vítores se convirtieron en conmoción cuando Kizaru se reformó nuevamente en el suelo y le dio otra patada relámpago al pecho a Zoro, enviándolo a estrellarse contra un manglar cercano. Eso no va a funcionar, comentó el almirante con indiferencia mientras avanzaba, listo para terminar el trabajo. Mierda, sabía que no era tan fácil, cada respiración del espadachín le ardían los pulmones. A través de la cacofonía de sonidos que recorría la arboleda, podía oír a los demás sombrero de paja gritar su nombre con preocupación y miedo. Por favor, corre, este no es un enemigo al que puedas vencer.
Un golpe bastó para casi incapacitarlo. Sumado a las heridas sufridas en Thriller Bark y el Palacio de Shiki, un hombre normal habría caído muerto hacía siglos. Apenas logró ponerse de rodillas, pero la sombra de Kizaru ya se cernía sobre él. El almirante levantó una pierna, ahora resplandeciente de luz, listo para pisotear. Zoro. Te salvaré. Gritó Brook, con su bastón espada ya en posición de gabote Pon de Navan. Saltando hacia el almirante. La espada del músico apuntaba directamente al corazón de Kizaru. En lugar de carne, el ataque simplemente atravesó el cuerpo del almirante de la marina como si fuera incorpóreo. Kizaru se burló del inútil intento de atacarlo. Habiendo comido una fruta del diablo logía que le otorgaba todos los poderes de la luz, no había nada que piratas de este nivel pudieran hacerle. Aún así, la distracción momentánea fue suficiente para que Usopp disparara una bola de humo, cubriendo la zona lo suficiente, justo el tiempo suficiente para sacar a Zoro del peligro y escapar de nuevo. ¡Qué molesto!, refunfuñó Kizaru mientras saltaba por los aires y salía de la cortina de humo. Debajo de él, vio a 3 sombreros de paja más encontrándose con su presa, ahora todos huyendo juntos. Aunque no es precisamente inesperado. Supongo que es mejor eliminarlos a todos de una vez. Las palmas del almirante comenzaron a brillar a medida que la luz se intensificaba. Abajo, los grupos de Zoro y Sanji apenas alcanzaron a ver el ataque inminente, abriendo los ojos de par en par al comprender el verdadero poder del almirante. Yasakani no Magatama. Y el suelo debajo estaba cubierto por una lluvia de luz. Las numerosas explosiones fueron suficientes para hacer que la cabeza de Jian se echara hacia atrás y sus ojos se agrandaran ante la carnicería causada. ¡Mierda! En ese momento, no podía hacer nada, y la implacable embestida del atacante no mejoraba su situación. Vamos. ¿Estás aquí conmigo y piensas en ellos? Menuda forma de poner celoso a un tipo. Y Jian sintió que lo empujaban hacia atrás mientras bloqueaba una patada de Gideon. La energía de su pierna le recorría el cuerpo. Y esta pelea, si es que podía llamarla así, no le hizo ningún favor. Él y el vicealmirante se habían estado dando múltiples golpes, y hasta ahora, aunque había tenido bastantes golpes y moretones, se consideraba bastante hábil para defenderse. La llegada de Gideon desmintió rápidamente esa percepción, y no solo porque este último fuera un soldado profesional entrenado. Cada golpe que lanzaba era parado con una eficiencia implacable. Era como si el vicealmirante pudiera prever cada ataque que se le lanzaba y planeara en consecuencia. Mientras tanto, con cada golpe de Gideon a la velocidad del rayo, Jian había logrado bloquearlo lo mejor que pudo, pero estaba siendo presionado. La mirada del marine era fría, sus ataques implacables. Jian había estado a la defensiva desde entonces, y su enemigo aún tenía poder de sobra. Era obvio que si el joven vicealmirante hubiera tenido ganas en Nu, ni él ni nadie más habría sobrevivido. Zoro. Sanji. Todos. Podía oír el grito angustiado de Luffy tras presenciar el devastador ataque del almirante. El dilema del capitán era evidente. Por un lado, su primer oficial estaba en grave desventaja. Por el otro, ¿qué vamos a hacer? Gimió Chopper. No nos dan ningún respiro, susurró Robin. El humo se disipó lo suficiente. El único alivio fue que la tripulación, en el último momento, se había agachado bajo una enorme raíz de manglar, bloqueando la peor parte del bombardeo de luz de Kizaru. Pero no todo estaba despejado. Algunas balas de luz perdidas aún los habían rozado, y Zoro había sido un poco lento. Ahora, agarrándose el brazo con dolor, no podía hacer más que intentar distanciarse del almirante, quien a estas alturas había estado avanzando con paso firme, ignorando todos los intentos de disuadirlo con su intangibilidad. Luffy. Exclamó el capitán al oír a su primer oficial dirigirse a él. Ve, coge a Robin y a Chopper y saca a Zoro de ahí. ¿Pero qué pasa con...? Empezó a protestar, pero Jian ya lo había interrumpido. Los demás corren más peligro que yo ahora mismo. Puede que no pueda derrotar a Gideon, pero tengo algunas cosas a las que recurrir. Primero tienes que ayudarlos. Además del capitán, Chopper y Robin también se mostraban reacios. Sin embargo, una mirada a los ojos de Jian los convenció a todos. La distancia entre Jian y el vicealmirante era demasiado grande, pero para el resto de la tripulación, comparada con los poderes de un almirante, era como si estuvieran a años luz de distancia. Luffy apretó los puños y asintió bruscamente. De acuerdo. Sacaré a todos de aquí. Luego volveré por ustedes. Al verlos escapar, Jian se permitió un respiro.
Un lento aplauso lo hizo girarse. Ahora, al menos, podía mantener la atención del vicealmirante solo en él. No tienes por qué preocuparte tanto, a menos que te lo pidan, mi atención está reservada exclusivamente para ti, dijo Gideon. Por otro lado, incluso con todos esos números, ninguno de ellos es rival para el almirante Kizaru. Puede que los hayas enviado a la muerte. Cállate, lo lograrán, replicó Jian, pero su voz ya no tenía la confianza que suele tener en momentos como este. Se han enfrentado a asesinos del gobierno, autoproclamados dioses, a miembros de los 7 guerreros del mar e incluso a otros impulsados por las almas de los Kaiju, pero solo ahora se han dado cuenta de lo deficientes que aún son. Sin embargo, ante tal adversidad, la alternativa era la muerte. No tenían más opción que seguir luchando, y menos cuando había otro que los impulsaba a luchar con más ahínco. Desde que Gideon apareció, el zumbido en su cabeza se había multiplicado por 10. La voz de Gojira resonaba en su mente, su intensidad palpitante lo obligaba a ponerse de pie cada vez. No sabía por qué, pero sentía que simplemente no podía acobardarse. Tú también lo oyes, ¿verdad? Nuestras bestias braman por la sangre ajena. Gideon notó. Te mencioné antes que nuestros monstruos comparten una historia, y no fue nada agradable. Incluso ahora, este dragón de 3 cabezas me susurra veneno al oído, incitándome a destruir. Supongo que a ti te pasa lo mismo. En una fracción de segundo, Gideon se abalanzó sobre él, con su lanza dorada reluciente y lista para atacar. Jian se arrancó rápidamente el rompeátomos de la espalda. Estos últimos días, sentía mucha más inclinación a destrozar a sus enemigos con las manos. Aún así, si había un momento en que el arma podía ser útil, era ahora. Ambas armas de asta chocaron entre sí, sus portadores empujando con fuerza. Dime, ¿cederemos a las exigencias de nuestra bestia? Se burló Gideon. Jian sintió que lo empujaban hacia atrás justo cuando Gideon se alzaba con otro golpe fuerte. La punta de la lanza chocó de nuevo con el guantao en otra lluvia abrasadora de chispas. No deberíamos tener que hacerlo. Jian logró contraatacar, e incluso Gideon se sorprendió un poco cuando un fuego atómico surgió del cuerpo del pirata, lo que lo llevó a su transformación parcial. Inmediatamente, describió un arco con el divisor atómico y, por primera vez desde el comienzo del duelo, logró contraatacar. Esta es mi vida. Este es mi cuerpo. Cada golpe era salvaje, con amplios golpes que fácilmente cortarían a una persona por la mitad en circunstancias normales. Para Gideon, sin embargo, esto simplemente mostraba una faceta de su enemigo que esperaba que se revelara pronto. Su conciencia de mantener su propio sentido de sí mismo, mezclada con un deseo y necesidad de proteger a los cercanos a él tanto de los enemigos como de su propio poder. El deseo y la desesperación que estaban haciendo que Beastuario Jian fuera más crudo y descuidado. Confiado, sonrió el vicealmirante, incluso ahora aún conservas algo de tu juicio. El siguiente golpe que Jian ejecutó se detuvo de repente con un fuerte clan. Bajó la vista y vio a Gideon apuntalando su lanza contra ella, mientras el vicealmirante brillaba con una luz dorada. Pero cada acción que realizas te expone a más de los pensamientos de ese monstruo. Cada segundo que te preocupas por tus amigos, te arriesgas a su influencia. Aún puedes decir que resistes. Los ojos de Jian se abrieron de par en par al ver 2 pares de alas doradas desplegarse de la capa del vicealmirante y 2 cuernos dracónicos brotar de la cabeza de Gideon. Mientras sentía que lo empujaban con firmeza, se encontró observando los rasgos del vicealmirante, así como 2 cabezas de dragón con forma de espíritu que brotaban de sus hombros. Con un estallido de energía, Jian se sintió lanzado hacia atrás nuevamente, sus talones cavando una zanja en el suelo del bosque. ¿Aún crees que tus pensamientos son realmente tuyos? Otro ataque, aún más fuerte que antes, derribó a Jian aún más mientras intentaba detener el ataque. Esta vez Gideon no se rindió, rugiendo de esfuerzo a medida que cada ataque con la lanza de energía aumentaba en intensidad y velocidad. Sin ningún otro lugar a donde ir, Jian solo pudo blandir el guantao para apalancarse, cada impacto resonando en su cuerpo, hasta que finalmente... ¡Smash! La lanza de Gideon se clavó en la hoja de piedra marina de Atom Splitter. La incredulidad nubló sus ojos. El arma que lo había acompañado desde Logueto una hora estaba desprovista de cabeza. Apenas tuvo tiempo de procesar la pérdida cuando Gideon lo golpeó en la mandíbula con un devastador uppercut. La misma forma que adoptas, corrompida por la imagen del Kaiju incluso cuando accedes a su poder, pero afirmas que aún tienes el control, esto es control.
Levantándose con cierta dificultad, Jian apenas levantó la cabeza para ver los avatares dracónicos de Gideon acumulando luz dorada en sus fauces. No hacía falta ser un genio para adivinar lo que ocurriría a continuación. Sus aletas dorsales brillaron y un rayo atómico salió disparado de su boca. Sin embargo, para su sorpresa y consternación, el vicealmirante simplemente levantó la mano, y el rayo de calor aparentemente se refractó alrededor de su cuerpo, sin causarle daño alguno. Que los dragones nunca se enfrenten, gravito 2. Y Jian solo pudo aullar de dolor cuando los rayos crepitantes impactaron en su cuerpo. Previamente. Mientras los dos Kaijuzoan se enfrentaban, Luffy, Chopper y Robin se encontraban en un aprieto. Kizaru avanzaba con paso firme hacia el espadachín herido. Con las heridas sufridas en esta pelea, además de las anteriores, Zoro había caído de rodillas, apenas capaz de moverse. Luffy se vio obligado a usar la segunda marcha de nuevo, y la mayor velocidad le ayudó a alcanzarlo. Sin embargo, el almirante había anticipado tal acción, y en el momento en que Luffy se puso a tiro, Kizaru calculó una patada justo cuando el capitán de goma se acercaba, enviando al chico de goma contra un manglar cercano. Luffy. Gritó Robin, y su pánico aumentó cuando el almirante ligero levantó la pierna con la intención de pisotear la cabeza de Zoro contra el suelo. 20 Fleur. Una hilera de manos surgió del suelo, haciendo rodar al espadachín justo cuando el almirante pisaba el suelo. Robin se concentró, apartando al espadachín lo mejor que pudo, hasta que un destello amarillo brillante captó su atención. Kizaru la apuntaba con un dedo, cuya punta brillaba al cargar. No. No hay tiempo para evitarlo. Robin, cuidado. Si Chopper no hubiera corrido hasta Walk Point y la hubiera derribado, el potente rayo de luz que se dirigió hacia ella le habría atravesado el corazón. Salvada de la destrucción, pero con la concentración rota, Zoro no estaba a salvo en absoluto. Creo que es mejor asegurarme de que este disparo no falle, dijo Kizaru. Por favor, no te muevas más. En el suelo, los ojos de Zoro se abrieron de par en par cuando Kizaru cargó otro láser, este apuntando directamente a su cabeza. Mierda, no puedo moverme. No. Zoro. Gritó Luffy, extendiendo la mano en vano. Kizaru solo sonrió con sorna mientras su rayo terminaba de prepararse. Adiós, cazador de piratas. Y disparó. El láser chirrió en el aire. Auge. Y en su lugar se abrió paso a través de un manglar cercano. Oh Dios, se burló el almirante, con un dejo de fastidio en su voz. ¿Así que decidiste participar también? Viejo. Luffy, antes angustiado, esbozó una sonrisa de alivio. La mano de Kizaru había sido apartada de una patada justo cuando el rayo de luz se disparó. Parece que llegué justo a tiempo. Pensé que no sería tan fácil. Respondió Silvers Rayleigh. La presencia del antiguo pirata Roger atrajo al instante la atención de todos en la arboleda, y Kizaru ahora le dedicaba toda su atención. Vaya, no esperaba que aparecieras por aquí, aunque oí que andabas por aquí, dijo Kizaru arrastrando las palabras. Supongo que la jubilación debe ser bastante aburrida para que ahora andes persiguiendo piratas novatos. Jeje, tú y yo sabemos que no existe una verdadera jubilación para alguien como yo, replicó Rayleigh. Después de todo, los marines claramente han estado al tanto de dónde estoy. Es de esperar. Un pirata de tu calibre no es algo que podamos ignorar sin más. Kizaru se encogió de hombros. Dicho esto, no tengo nada en contra tuya hoy, por favor, hazte a un lado. Rayleigh negó con la cabeza, antes de agacharse y sacar una espada larga de su cintura. Me temo que no puedo dejarte hacer eso. Estos jóvenes tienen demasiado por delante, ¿quién soy yo para frenar ese potencial? Además, son mis clientes y no quiero perder esta oportunidad de negocio. El viejo pirata pronto se colocó frente a los sombreros de paja, manteniendo la atención del almirante fija en él. Y pensar que solo quería hacer mi trabajo y regresar, suspiró Kizaru, antes de que sus palmas brillaran y él también hiciera un gesto de desenvainar. Una espada reluciente hecha de luz pura surgió, y las dos poderosas figuras se enfrentaron. Supongo que no se puede evitar. La tripulación tuvo que protegerse los ojos mientras Rayleigh y Kizaru se enfrentaban, moviéndose por la arboleda de velocidades inimaginables. Contra un enemigo más poderoso, el almirante finalmente pudo demostrar su verdadera fuerza. Y a pesar de su avanzada edad, Rayleigh se movía a un ritmo que no se correspondía en absoluto con esa velocidad. Ese viejo es algo especial, silbó Frankie. Con razón era la mano derecha del rey pirata. Y lo tiene distraído.
Suspiró Nami aliviada. Esta es nuestra oportunidad de irnos. Sin embargo, la tripulación fue interrumpida pronto cuando una sombra oscura pasó sobre ellos. Más fuego láser sacudió la tierra a su alrededor. El pacifista que Frankie derribó ya se había recuperado. No te dejaré escapar. Gritó Sentomaru. PX-1, acaba con esto. Mierda. Maldijo el Kyborg, no pensé que se levantaría tan rápido. Y ese no fue el final de sus problemas, un grito agonizante de repente. Jian. Robin se giró justo a tiempo de ver al primer oficial inmovilizado en el suelo. Ver a su rival Kaiju Zoan disparándole con una energía crepitante la dejó sin aliento. Al instante, se le heló la sangre. Mierda. Necesita ayuda. Gritó Sanji, a punto de entrar en acción, pero PX-1 lo interceptó con más potencia de fuego. Tranquilos. Voy a por Jian. Gritó Luffy. Sanji, llévate a Nami, Usopp y Brook contigo. Solo pon a Zoro a salvo. Robin, Frankie y Chopper me ayudarán. Agarraremos a Jian y luego todos correremos. El capitán apretó el puño. Solo podemos correr ahora, no hay forma de que podamos ganarles a estos tipos. Sanji asintió. Déjenmelo a mí, ustedes solo traigan a nuestro monstruo aquí a salvo. No lo dejaré aquí. Dijo con firmeza la arqueóloga, antes de seguir a su capitán. Yo también ayudaré. Asintió Chopper. Espera, amigo, saldremos de aquí juntos. Asintió Frankie, y el grupo se dividió de nuevo. Mientras tanto. En tierra, cada respiración que Jian tomaba parecía quemarle los pulmones. Gideon había apaciguado su descarga de voltaje. Ya no necesitaba mantenerla cuando su enemigo apenas podía moverse. En el tiempo que tarda en sanar, el vicealmirante ya lo había alcanzado, y Jian sintió una gota presionándole con fuerza el pecho. Esforzándose por levantarse, abrió los ojos de par en par al ver el arma de Gideon zumbando cerca de su rostro. Es una pena, considerando lo que tengo que hacer, realmente esperaba que los dos pudiéramos habernos conectado un poco más. La lanza del vicealmirante se levantó, lista para atacar cuando... Ochita Flor. Dos pares de manos enormes surgieron del suelo tras ellos, cada una aferrándose a los brazos y piernas del vicealmirante. Gideon gruñó irritado, forcejeando contra sus ataduras y alzando la vista, con el rostro reconocible. Nico Robini. No sé qué quieres, pero no dejaré que te lo lleves, dijo Robin furiosa, con una rara expresión de ira en su rostro. La fuerza de Gideon eclipsa la suya. Su agarre no dura mucho. Y el vicealmirante lo sabe, y la energía sigue crepitando en su cuerpo. ¿Sabes? Si lo deseo, puedo desintegrarte en el acto. El arqueólogo se esforzaba aún más por contener al vicealmirante dorado, pero por suerte, otros no tardarían en seguirlo. Puede que los brazos de Robin no fueran suficientes para sujetarlo por mucho tiempo, pero sí lo ralentizaban. Lo suficientemente lento como para que una ráfaga de golpes con los cascos de un Arm Point Chopper lo alcanzara lo suficiente como para obligarlo a retirarse por completo. Kokute y Rosel Metel. Gideon logró bloquearlos a todos y salió ileso, pero fue suficiente para alejarlo de su objetivo. Cualquier intento de acercarse a Jian fue interceptado cuando múltiples disparos de bazooka, cortesía de Kyborg Frankie, impactaron el suelo a su alrededor, mientras que el capitán de los sombrero de paja ya lo había subido a sus renos y procedieron a correr hacia el borde del claro. No me digan que vinieron hasta acá solo para buscarme, balbuceó Jian. Oye, prometimos protegernos mutuamente, ¿no? Le recordó Robin con dulzura, colocando su frente sobre la de él con ternura. No querrás romper esa promesa ahora, ¿verdad? Robini. Te dije que no te dejaría aquí. Saldremos de aquí juntos. Declaró Luffy. Eso puede ser más difícil de lo que parece. La advertencia de Jian llegó justo cuando otro rayo surgió del suelo tras ellos mientras escapaban. Mi objetivo era simplemente guerrero bestia, ¿por qué insistes en convertir esto en tu problema también? Gideon, bastante furioso por la interrupción, se elevó hacia el cielo, con las dos cabezas de dragón cerca de sus hombros retorciéndose mientras lanzaba rayos de energía que caían sobre los sombreros de paja que escapaban. No para. Gruñó Frankie. Jian, ¿dónde encontraste a este tipo? Me persigue, tenemos que irnos si queremos escapar. La respiración de Jian era entrecortada. No podemos estar aquí mucho tiempo, Gojira, sus aullidos me llaman a plantar cara. Ninguno de ustedes se irá a ninguna parte. Gideon se estrelló contra el suelo como un rayo, y el impacto hizo que todos volvieran a estrellarse.
Sin perder tiempo, el vicealmirante se lanzó de nuevo hacia Jian, y los dos usuarios de Kaiju Zoan se enfrentaron en una lucha de poder. Chicos, por favor, huyan. Su fuerza es demasiada desde donde estamos ahora. La voz de Jian sonaba tensa. Incluso el agarre de Gideon forzaba múltiples voltios de energía a través de su cuerpo. Te dije que no te dejaría aquí. Si nos quiere, tenemos que quitárnoslo de encima. Gritó Luffy. El vapor volvió a salir al entrar en la segunda marcha. Gomu Gomu no Jet. Los rápidos golpes bastaron para que Gideon centrara su atención en él, a pesar de que las alas doradas del vicealmirante cubrían su cuerpo como un escudo improvisado. En cuanto Luffy detuvo el ataque, Gideon volvió al ataque, con ambas cabezas de dragón arremetiendo para atrapar al capitán y a su primer oficial. Pronto, ambos fueron retenidos, levantados por etéreas mandíbulas y suspendidos en el aire. Cualquier intento de Franky y Robin por ayudar se disipó cuando el vicealmirante lanzó más rayos crepitantes desde sus manos, y la onda expansiva los derribó de nuevo. ¿Esperaba mucho más de sombrero de paja? ¿Cómo es que un usuario de Kaiju Zoan inclinaría la cabeza ante ti? Jian es mi Nakama, no se inclina ante nadie, espetó Luffy. Suéltalo. Dijiste que soy tu objetivo, Luffy no tiene nada que ver con nosotros. Gritó Jian. Considerando que acaba de lanzarme 100 golpes por segundo, creo que esas cartas ya no están sobre la mesa. El vicealmirante se encogió de hombros, sus manos crujieron de poder. Era hora de terminar con esto. Oh, no, Luffy. Gritó Franky, pero su capitán no sería el único que sufriría. Un fuerte estruendo a pocos metros de ellos hizo que Sanji, Nami, Brook, Usopp y Zoro se dispersaran. El pacifista enviado para detenerlos aún era más que rival para el grupo. El único alivio ahora era que Kizaru todavía estaba cruzando espadas con Rayleigh, manteniendo alejada al menos a su posible mayor amenaza. El grupo de Zoro y Sanji también está en peligro. Exclamó Robin. Ahora tenemos a ambos grupos. Continuó Sentomaru, sin dejar de observar. No, susurró Chopper, con lágrimas en los ojos. Todos luchaban, pero una vez más, él no podía ayudar mucho. No podían seguir adelante, a menos que ocurriera algo explosivo. Tengo que hacer algo o morirán todos. Tenía algo que aportar, unas en la manga. Podría significar perderlo todo, pero se enfrentaban a monstruos. Si un monstruo es lo que se necesita aquí, en monstruo se convertirá. Chopper, entre lágrimas, sacó su última bola Rumble. Desde que las encontraron, ya había tomado 2 en rápida sucesión. Mordió sin vacilar, un gesto que los demás no pasaron por alto. Una sensación de pavor se agravó. Quienes lo habían presenciado ya conocían las implicaciones. Chopper y... No. Jadeó Jian. Chopper. Espera. Nami y Usopp suplicaron. Espera, Chopper, ¿cuántos te comiste ya? Pero Franky nunca obtuvo respuesta, porque el ciervo ya había empezado a convulsionar. En cambio, cuando el enorme brazo se estrelló contra el suelo y la gigantesca abominación se alzó, solo pudieron honrar solemnemente ese sacrificio. ¡Buuu! Y de un solo puñetazo, el helicóptero de punto monstruoso derribó al pacifista. Ahora, desenfrenado por el deseo de destruir, pronto centró su atención en Gideon. El vicealmirante ya estaba inquieto por la repentina transformación, pero pronto se dio cuenta de que el monstruoso ciervo estaba acortando la distancia entre ellos demasiado rápido. ¿Qué demonios es esto? Lanzando a Jian y Luffy a un lado, Gideon tuvo que medir su fuerza contra el ciervo enloquecido. Un solo golpe de sus enormes manos abrió una zanja al estrellarse contra el vicealmirante. La monstruosa fuerza de Chopper ahora era comparable a la de un devorador de Kaiju Zoans parcialmente transformado. Gideon gruñó, aguantando cada golpe masivo que caía sobre él, antes de contraatacar con otra descarga de rayos de gravedad. El monstruoso ciervo bramó de rabia al ser bañado en oro, sus golpes aún más salvajes ahora, cuando un revés perdido envió a Gideon directamente contra un enorme mangle. Haciendo una mueca al sentir sus huesos crujir, Gideon gruñó, listo para volver a la lucha, cuando el árbol crujió de repente. Resulta que este era el mismo árbol que uno de los rayos de luz de Kizaru había atravesado momentos antes, y el impacto lo había vuelto completamente inestable. Con un crujido más, el manglar se derrumbó, y su enorme tronco se desplomó sobre el vicealmirante. Gideon abrió los ojos de par en par y sus alas lo envolvieron al instante, creando un escudo, justo cuando el árbol se estrellaba contra el suelo. Al menos por el momento, el vicealmirante Gideon estaría fuera de escena. El monstruo ni siquiera prestó atención.
Ya había buscado a su próximo objetivo. Con otro rugido resonante, se lanzó tras lo más cercano. Sentomaru. El luchador de sumo, armado con un hacha, se puso a la defensiva al instante. En lugar de proclamarse el hombre más defensivo del mundo, estaba más preocupado por distanciarse del furioso Chopper. Chopper, susurró Robin con una punzada en el corazón. Solo había oído hablar de forma, de cómo el reno se vio obligado a entrar en ella en una última maniobra mientras intentaban salvarla en Enies Lobby, y verla ahora solo le avivaba la culpa. No durará mucho en ese estado, explica Nami con lágrimas en los ojos. Nos está comprando todo el tiempo posible. Tendremos que volver por él más tarde, dijo Jian con los dientes apretados. De verdad le debemos esta oportunidad. Sus pensamientos eran un torbellino. A pesar de todo el poder que le otorgaban los Kaiju, era su miembro más joven quien arriesgaba su vida por el bien de todos. Deberías haber sido tú el que estuvo ahí afuera, pensó con amargura. Luffy asintió a regañadientes. Corramos ahora, ayudaremos a Chopper más tarde, cuando podamos. El capitán también estaba lleno de emociones. Este era otro ejemplo de cómo solo podía quedarse atrás mientras su tripulación se sacrificaba. Maldición. Los sombrero de paja se escapan. Maldijo Sentomaru, aún defendiéndose de los fuertes golpes del monstruo. A pocos metros de distancia, Kizaru también notó el intento de escape. Al instante, el almirante intentó acercarse a la tripulación, pero el Rey Oscuro lo interceptó de nuevo. Arriba, PX-1. Acaba con ellos. Gritó Sentomaru. Con un zumbido, el pacifista entró en acción, abriendo de nuevo la boca al tiempo que su haz de luz comenzaba a cargar hacia arriba. Del grupo de sombreros de paja, algunos se quedaban un poco rezagados. Las heridas de Zoro dificultaban demasiado correr, y Usopp, siempre obediente, había ido a cargarlo. Mierda. Pensó Sanji. No lo lograrán. El chef estaba a punto de irrumpir y salvarlos, pero para sorpresa de todos, otro ya lo había hecho. A pesar de su enorme figura, el recién llegado apareció en un abrir y cerrar de ojos. Tenía la misma forma que PX-1, pero los sombrero de paja sabían perfectamente quién acababa de llegar. Con un solo movimiento de su mano, PX-1 desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, el gigante se giró para encararlos. Sus manos, jadeó Jian. La mirada del hombre con aspecto de oso estaba igualmente vacía, pero con sus manos expuestas y sus características almohadillas, esta vez no había error. Era Bartolomé Kuma. El verdadero. Y su presencia fue inesperada para todos. Señor Kuma. Gritó Sentomaru. ¿Por qué demonios está aquí? ¿Por qué hizo eso? ¿Está el gobierno mundial tan desesperado por capturar a una tripulación pirata como para enviar a un almirante y a uno de los 7 guerreros del mar? Preguntó Rayleigh. Esto sin duda no fue planeado, Kizaru frunció el ceño. ¿Se supone que todos los señores de la guerra ya están reunidos en Marineford? Kuma ignoró toda la conmoción. Sus ojos estaban fijos en un solo individuo. Debajo de él, Zoro lo fulminó con la mirada. «¿Eres tú?», murmuró el cazador de piratas. Su encuentro anterior aún estaba fresco en su memoria, pero quizás el señor de la guerra siempre supo que sobreviviría. Esta vez, debía estar allí para terminar el trabajo. «Veo que has sobrevivido», ronronó a Zoro. El espadachín se burló ante las palabras. «Ciertamente no lo pusiste fácil». Y antes de que nadie pudiera decir nada, Kuma volvió a levantar las manos, ofreciendo solo una frase. «Si tuvieras que ir de vacaciones, ¿a qué lugar del mundo te gustaría ir?». Y entonces lo golpeó. No había nada que decir. Por una vez Kuma volvió a levantar los brazos y no había señales de Zoro en ninguna parte. Decir que la sorpresa de la tripulación fue abrumadora sería quedarse corto. Zoro. Balbuceó Usopp. Hace apenas un segundo, el espadachín estaba justo a su lado. Pero no quedaba rastro de él. Cuando finalmente lo comprendió, lo golpeó con la fuerza de una bala de cañón. Zoro acaba de desaparecer. Gritó Nami. Screeonk. Rugió Jian furioso, todos los demás estaban agitándose confundidos. ¿Qué le hiciste?, gritó Luffy. Los ojos de Robin se abrieron con horror. Dicen que Tirano Kuma es capaz de enviar gente a cientos de kilómetros de distancia con un solo toque. Si le hizo eso a Zoro, entonces. ¿A dónde enviaste a Zoro, bastardo?, gritó Usopp. Segunda marcha. Luffy ya se había lanzado, lanzando un puñetazo, con los ojos ardiendo de furia.
Kuma simplemente levantó una mano, y el capitán de goma fue repelido al instante. Todos. Corran. Tenemos que salir de aquí ya. Pensaremos qué hacer después. Pero Kuma ya se había desvanecido. Al momento siguiente, ya había reaparecido junto a otra persona. Esta vez fue Brock. El esqueleto pareció comprender la magnitud de lo que iba a ocurrir. Entre los sombreros de paja, siempre había sido el más rápido, pero esto superaba con creces sus capacidades. Solo podía desenvainar su espada y enfrentarse al caudillo que se acercaba. Vamos, Brock. Tenemos que correr. Gritó Sanji. No intentes hacerte el héroe. Tranquilos, todos. Declaró el esqueleto. Los protegeré con mi vida. Aunque ya esté. Estallido. Y entonces Brock se fue, desapareció sin dejar rastro. El ataque de Kuma continuó. Brock. Gritaron Luffy y Usopp. Maldición. Gruñó Sanji. Salgan todos de aquí. Voy a hacer que ese oso bastardo pague. Sanji, detente. No puedes con él. El grito de Nami fue ignorado, pues el cocinero ya se había lanzado contra el caudillo cyborg. Sin embargo, una fuerte patada de barrido fue apenas desviada cuando Kuma levantó la mano, lanzándolo hacia atrás con sus garras. A esto le siguió rápidamente un puño abrasador que se estrelló contra la mejilla del caudillo. No lo permitiré. No dejaré que lastimes a ninguno más. El rugido furioso de Jian llenó todo el claro. Parcialmente transformado, logró mecer ligeramente al gigante con aspecto de oso. Sin embargo, Kuma pronto recuperó el equilibrio y disparó uno de sus propios láseres contra el parcialmente transformado Jian, estrellándolo contra el suelo, y este se puso en movimiento de nuevo. Esta vez, persiguiendo al objetivo más fácil del grupo. ¡Ah! No. Aléjate de mí. Usopp se apresuró a correr frenéticamente mientras el señor de la guerra se acercaba pisando fuerte. El francotirador pronto recurrió a disparar todos los explosivos de su arsenal en un último intento por desesperarse, pero todos impactaron al señor de la guerra cyborg sin ningún efecto. No. Aléjate. Aléjate. Estallido. Usopp. Lloró Luffy mientras otro miembro de la tripulación desaparecía. Y entonces quedaron 7. Bastarrado. Sanji volvió a saltar sobre Kuma, pero esta vez el caudillo Osefno también estaba listo para despacharlo. Justo en el aire, justo cuando el cocinero asestó una patada voladora, la mano de Kuma ya estaba extendida. Estallido. Y luego quedaron 6. También atrapó a Sanji. Gritó Franky. Usopp, Brock, Sanji, Zoro, todos desaparecieron. Gimió Nami. Y pronto descubrieron que no serían los últimos, pues Kuma ya les había prestado atención. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló, obligando al hombre oso a darse la vuelta mientras Monster Chopper corría hacia él, levantando tierra con cada mano enorme mientras se precipitaba hacia el grupo. Bubu. Quizás incluso en su estado de furia, Chopper aún podía sentir que algo andaba mal. El dolor aún era palpable. Aún así, parecía comprender que el nuevo hombre con aspecto de oso era, sin duda, la mayor amenaza en ese momento, y que necesitaba ser abatido. Kuma se puso en cuclillas con indiferencia, con la mano ya arqueada hacia atrás. Chopper. Despierta. Suplicó Jian. Eso es lo que quiere que hagas. Pero nada podía llegar a la monstruosa bestia ahora, mientras las palmas extendidas de Chopper se extendían para aplastar al cyborg, Kuma ya había bajado su mano. Estallido. ¡Ah! Luffy solo pudo gritar de dolor cuando incluso Chopper desapareció, y quedaron solo 5. Mal. A un lado, Silver Lake finalmente se dio cuenta de la magnitud de la carnicería. La llegada de Kuma lo había desbaratado todo. Ninguno de ellos estaba preparado para esto. Antes de que Kizaru pudiera reaccionar, el viejo pirata ya se había lanzado hacia la escena, con la espada en alto, interponiéndose entre el señor de la guerra y los sombreros de paja restantes. Parecía que Kuma estaba a punto de chocar con el antiguo pirata Roger, pero en una fracción de segundo, el cyborg había desaparecido de nuevo, reapareciendo justo frente a los piratas que escapaban. ¿Qué? Se giró rápidamente, con el rostro entre sorprendido y confundido. No era tanto que el señor de la guerra con aspecto de oso lo hubiera superado, sino lo que oyó. El susurro fue breve, y podría haber sido el viento, pero parece que, a pesar de todo, la llegada de Bartolomeu Kuma y todo lo que está sucediendo aquí tienen una razón.
Sin embargo, no había tiempo para darle vueltas al asunto, pues Kizaru ya lo había alcanzado, y los dos reanudaron su prolongado combate. Así, esa razón sería desconocida para los sombrero de paja. Para ellos, este imparable monstruo seguía avanzando, y era a ellos a quienes buscaba. Y les había cortado la vía de escape por completo. Maldición. No hay otra salida. Maldijo Frankie, esta vez fue él quien cargó. Quítate del camino, maldita sea. Fuerte, ¿verdad? Su puño de hierro se alzó contra los cyborgs, que solo podían recibir de frente. Frankie. No. Gritó Robin. Estallido. Ahora eran 4. Frankie. Perder a sus nakamas era una cosa, pero lo que Luffy sentía de verdad era su incapacidad para demostrar algo. Uno a uno, sus compañeros de tripulación desaparecían, y no podía hacer nada para ayudarlos. Maldición todo. Jian en su dolor desató un torrencial rayo atómico, solo para que Kuma dispersara casualmente el rayo con su pata izquierda, antes de enviar una bala de aire a alta presión con la derecha, haciendo retroceder al Kaijuzoa nuevamente. Segunda marcha. Luffy, espera. Quiere que lo ataques. Gritó Robin, pero el capitán solo pensaba en una cosa. Bartolomeu Kuma debe pagar. Gomu Gomu no Jet Pistol. Desafortunadamente, Kuma también vio esto. Una sola palma levantada hizo que el capitán de goma se reflejara en Jian, los dos chocaron en su intento de salvar aún más a la tripulación. Lo que provocó que los 4 restantes se separaran y... No. Los persigue otra vez. Gritó Jian. Esta vez, cuando Kuma se teletransportó, ya había fijado al siguiente sombrero de paja. Luffy. Jian. Nami, en medio de la carrera, no pudo hacer nada cuando el enorme Shichibukai se agachó para atraparla. Para, por favor. Sus lágrimas mancharon el suelo de la arboleda, pero no podía hacer nada. Incluso cuando Nami extendió la mano para alcanzarlas, Luffy solo pudo observar con inutilidad cómo Kuma bajaba la suya. Para. Estallido. Quedan 3. Se fueron todos. Jian tembló, pero no habría descanso para los malvados. Su mirada se posó en Robin. Los dos se miraron fijamente por un breve instante. No he podido salvarlos a todos, al menos tengo que salvarlos a ustedes dos. En el momento en que Kuma apareció detrás del arqueólogo, de repente fue asediado por un meteorito en llamas. Jian se estrelló con toda su fuerza contra el señor de la guerra, con los ojos ardían mientras sus lágrimas se evaporaban en el calor. Gojira, bramas y ruges dentro de mi alma, si mi cuerpo ha de ser tu conducto, así se hará. Al menos déjame salvarlos, al menos déjame salvarlos. Jian, susurró Robin entre lágrimas. Jian, por favor no. Robin, tú y Luffy deben correr, no puedo perderlos a ustedes también fue todo lo que dijo, mientras su aura azul llameante ya se extendía por el claro. Yo tampoco te perderé. Gritó de repente el arqueólogo no te dejaré aquí. Jian, no. Luffy también captó la intención de su primer oficial y solo pudo graznar débilmente. Por favor, corramos, tienes que correr. Ya no nos deja, pero ustedes dos aún pueden irse. Le duele ver a su capitán en ese estado, como quien debe cargar con sus responsabilidades, solo puede hacer esto ahora. No he sido un gran primer oficial, lo sé. Si las 2 personas más importantes para mí también caen, nunca más podría vivir conmigo mismo. Luffy solo pudo llorar mientras un muro de fuego azul se erigía entre ellos, aislándolos. Jian. El grito de Robin quedó ahogado. Ahora solo quedaban él y Kuma. Vamos, Bartolomeu Kuma, además. Su aura estalló, formando el torso de Gojira mientras rugía contra el señor de la guerra. En un instante, Kuma estaba frente a él, con la mano en alto. Parecía que tenía un plan para deshacerse del primer oficial en ese momento. Con un poderoso rugido, Jian se levantó para afrontar el desafío. Solo para que un par de manos se apretaran alrededor de su cintura, haciéndole abrir mucho los ojos. El muro de fuego se disipó, y sintió que lo lanzaban hacia atrás. Lo único más impactante fue quien tomó su lugar. Si él te lleva, yo tampoco podré vivir conmigo misma. Espera. No. Por favor. Vive por mí, Jian. Robin sonrió entre lágrimas, y Jian lloró abiertamente cuando se mencionó esa frase tan familiar, pero no pudo hacer nada mientras la mano de Kuma descendía. Me encanta. Estallido. Y ella se fue. Solo había 2. Solo quedaba el silencio. La arboleda seguía llena de combate, pero Jian lo tenía todo bajo control.
Podía oír el llanto de Luffy de fondo, pero no había nada más en lo que pudiera concentrarse. Sus propias palabras se ahogaron en su garganta, solo podía agarrar débilmente el suelo con manos temblorosas donde el amor de su vida estaba parado hace apenas unos segundos. Las lágrimas corrían a raudales. Había demasiado que procesar. Apenas se dio cuenta de que Kuma se le acercaba. Apenas reaccionó cuando habló. El alma de un kaiju, llevada al límite. Kuma canturreó monótonamente. Aún así, el corazón humano aún brilla. Jian no reaccionó a eso, pero lo que vino después justificaría algo. Parece que, en ese sentido, Ibuki Goro tenía razón sobre ti. En ese momento se pudo haber oído caer un alfiler. ¿Qué dijiste y? Kuma no dijo nada más, pero la mirada de Jian ya se había fijado en él. Todo sucedió tan rápido que, al escuchar ese nombre, ni siquiera podía imaginar qué significaba. ¿Cómo lo conoces? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Sus ojos llameantes se entrecerraron al instante, su cuerpo tembló mientras la energía atómica comenzaba a surgir a un ritmo astronómico. Kuma permaneció en silencio, solo levantando la mano al final. Jian, por favor, no. A un lado, Luffy solo podía suplicar, pero ya no le llegaría nada. Te los llevaste a todos, y ahora también fuiste por mi familia. ¿Qué quieres de mí, Bartolomeu Kuma? Luffy fue lanzado hacia atrás cuando el claro explotó, y toda la contención que le quedaba a Jian en ese momento se rompió en un instante. Más allá en el claro, Rayleigh, Kizaru y Sentomaru tuvieron que protegerse mientras la energía de una transformación completa comenzaba a tomar. Sin pensar en nada más, Jian saltó hacia Kuma, mientras el brazo de la forma completa de Gojira tomaba forma a punto de abalanzarse sobre el tirano. Kuma simplemente bajó su mano, justo antes de que emergiera el monstruo completo. Estallido. Con un vendaval masivo, Jian también desapareció, dejando atrás solo un cráter humeante. Al final solo quedó él. Y solo ahora, ya no podía soportar más. Luffy solo pudo caer de rodillas, con cada grito ahogado mientras la realidad se imponía. Yo, los perdí a todos, Brook, Frankie, Robin, Chopper, Sanji, Usopp, Nami, Zoro. Jian. Todos ellos se habían ido. Y todo fue culpa suya. No pude salvar a ninguno de ellos. No pude salvar a ninguno de mis Nakama. En su dolor, Luffy ni siquiera notó que Kuma se acercaba a él. Solo pudo desahogar su dolor. Sus lágrimas empaparon el suelo mientras golpeaba la tierra con los puños. ¿Qué clase de capitán soy? Y ahora, solo queda tú, Monkey y Luffy. La voz robótica finalmente captó su atención. Por fin era su turno. Luffy solo pudo mirarlo con odio cuando Kuma levantó la mano, y con ella compartió una última palabra. No nos volveremos a ver. Adiós. Estallido. Ahora no había ninguno. Porque en este día, en el archipiélago Sabaody, los piratas del sombrero de paja fueron derrotados total y absolutamente y